Xavier García Albiol estará cerrando el mitin de campaña de su partido, el PP, en un lugar de Barcelona, acompañado de Mariano Rajoy y del expresidente francés Nicolas Sarkozy. También está Pedro Sánchez haciendo lo propio, arropando a Miquel Iceta y otros dirigentes que se han desplazado hasta Barcelona. En este final de campaña, mítines que están concluyendo a esta hora aproximadamente. Pero antes de comentar qué impresión tienen los contertulios sobre el cierre de esta campaña y sobre todo lo que pueden depararnos las urnas el próximo domingo, queremos saber si ustedes están participando en ese barómetro que va a ser objeto de atención también, de debate y de comentarios, al hilo de lo que ocurrió ayer en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona y que ya comentamos también sobre la marcha, incluso con el protagonista, con Alberto Fernández Díaz. ¿Cómo va la cosa? Bueno, de momento nuestros espectadores se comportarían exactamente igual que el portavoz del PP municipal en Barcelona, que Fernández Díaz. Y es que tenemos hasta ahora un 61% de votos a favor de ese comportamiento, en este caso de Alberto Fernández Díaz, frente a un 38, casi ya 39. Y los mensajes, pues vamos a leer los primeros que nos llegan, casi todos compartiendo, como decimos, lo que hizo en este caso este político. Dice Antonio: por supuesto, y me hubiese enfadado más que Fernández Díaz, un viva por él. O, por ejemplo, el tuit de Ángel. Dice: bravo, Alberto, por defender a los catalanes y españoles, mostrando la bandera que nos representa. Y por último, leemos el de Andaluz en Jaén. Dice: me siento orgulloso de ser español y nuestra bandera siempre ondea en el mástil de mi casa. Sigan ustedes dándonos su opinión a favor y en contra. Le preguntaremos a Xavier García Albiol por ese lance de ayer en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero antes, hay consenso en los especialistas en la cosa demoscópica y de sondeos, en que si hay una alta participación que supera el 73-74%, se puede producir un vuelco respecto a lo que las encuestas nos han ofrecido hasta el último día en que podían publicarse. Si hay una participación del 75%, Paco Maruenda, ¿puede pegarse un leñazo el señor Mas y sus cuates del 3%, sí o no? Yo creo que sí, hay toda una rumorología de encuestas por ahí que van circulando, hechas por organismos muy importantes e instituciones muy importantes, donde están mostrando, como no podemos citarlas, ese absurdo español, pero absurdo, sí que podemos señalar, ¿no?, que muestran que hay un retroceso de Junts pel Sí, no alcanzó su objetivo, y que efectivamente están drenando votos, ¿no?, hacia la CUP, lo más radical, y hacia Unió, que saldría. A mí en las encuestas que hemos ido haciendo siempre me ha salido Unió, ¿no? Entonces, claro, tenemos las series históricas que te dicen que el comportamiento del votante es muy claro. En las generales gana el Partido Socialista, siempre ha ganado, porque el voto, podríamos decir, constitucionalista, el voto, a mí no me gusta el término, pero bueno, para hacerlo coloquial, españolista, ¿no?, lo que es el cinturón urbano de Barcelona, pues vota masivamente. Yo he contado alguna vez, yo he seguido mucho al PSOE y bueno, tengo muy buenos amigos. Miquel Iceta es muy amigo mío y realmente, pues claro, era un voto de que lo veías en los mítings, ¿no? Yo he ido a los mítings del Partido Socialista y cuando llegaba Felipe González era espectacular, o Alfonso Guerra o Pepe Bono, era una cosa impresionante, ¿no? Es decir, pero 25 o 30.000 personas, ¿no? Y yo creo que ahí eso derivó. Entonces, claro, tenemos claro ese aspecto, que cuando hay generales, es decir, el voto socialista es muy potente, el voto del PP también, es decir, que realmente el voto de lo que sería el mundo constitucionalista, y Convergencia pues se retrae, ¿no?, porque tiene efectivamente ese subidón. Y en cambio en las autonómicas desde el año 80, que es la gran sorpresa, y no me quiero con esto concluir, en el año 80 los socialistas, como había la experiencia de las generales, pensaban, y de las municipales, que iban a ganar. Recordemos que el alcalde era socialista, ¿no?, es decir, era Narcís Serra, y en cambio llega el año 80 y gana Convergencia. Es una sorpresa que todos nos quedamos diciendo, ¿qué ha pasado?, ¿no? Y es porque el voto nacionalista va a votar. Hay un hecho que también subraya en esa encuesta y que sigue apreciándose en los sondeos de última hora. Indecisos en torno al 20%. Ese es el tema. Voto indeciso. Fíjense ustedes la importancia que tiene. 20% de gente que todavía no sabe qué va a votar. Pero da la impresión de que si están movilizados los independentistas separatistas, que esos ya sí van a votar definitivamente, el 20% no son separatistas. No es separatista, por lo menos en su mayoría. No es separatista. Ese 20% es gente que todavía no sabe a quién votar, pero que además en principio tiene pensado, aparentemente tiene pensado acudir a votar. Si ese voto se moviliza y el del que tradicionalmente se queda en casa en autonómicas y votos generales también se moviliza,
podríamos estar diciendo que no se van a producir los resultados que hasta ahora venían diciendo las encuestas, que eran resultados que siempre salían con ese porcentaje tan alto de indecisos que no es normal en un sondeo habitual. Pero son unas elecciones muy específicas y tienen ese componente. Por eso vamos a ver qué pasa el domingo. Es decir, si se cumplen las encuestas, si al final pasa el porcentaje de participación se queda por debajo del 70%, lo más probable es que el resultado sea muy parecido al que han venido diciendo las encuestas. Pero a partir de ese 62-73% que dices tú, puede pasar absolutamente cualquier cosa y desde luego lo más probable en ese caso es que la lista de Junts per sí se quede muy por debajo de sus expectativas. Sí, sí. A ver, Carmen, yo ahora voy por esta parte. Venga, estamos viendo imágenes, por cierto, del mitin cierre de campaña del Partido Popular. Ven ustedes a Rajoy, acompañado de Sarkozy y Xavier García Albiol, con el que hablaremos en un momentito. Para mí lo más fundamental es ese 20%. O sea, si esta campaña consigue finalmente, hasta último momento, consigue que ese 20% salga a votar, yo creo que las cosas están más cerca de las previsiones de Maruenda que de las últimas encuestas que hemos visto. De hecho, también la que hoy publica, como la que ya es un clásico, va a publicar mañana, se va a publicar en Andorra, puesto que en España no se puede hacer, también está ya un poquito más dándole a Junts per sí menos de lo que le han venido dando las encuestas que se han publicado hasta la semana pasada aquí en España. O sea que todo va un poco moviéndose hacia un empeoramiento de Junts per sí, una mejora del Partido Socialista, también del Partido Popular y un empeoramiento también de Podemos, para aclararnos. Los podemitas de Rabel. Los podemitas de soltero José Luis Franco. Por lo visto dicen que está Pablo Iglesias muy disgustado, está otra vez deprimido, se deprime mucho este chico, y que incluso no va a pasar la noche en Barcelona porque no prevé que haya mucho que celebrar. Bueno, yo digo de... ¿Cómo se llama Rabel? Rabel es Lluís Rabel. De soltero José Luis Franco, porque se llamaba José Luis Franco. Después de escuchar a Carmen, yo pensaba hasta ahora que los políticos tenían que estar a las duras y a las maduras. Pues no, pero Pablo Iglesias parece que no. Se va a llorar siempre. Todos sabemos y hemos comentado lo que ha ocurrido en la legislatura, durante la legislatura del señor Mas en Cataluña. Ahora, la pregunta es la campaña. ¿Qué ha pasado? ¿Para qué ha servido la campaña? Yo creo, en relación a lo que preguntabas, Antonio, que para el denominado bloque constitucionalista creo que ha servido de bastante, sobre todo para movilizar, que era lo esencial, para que la gente, los votantes que pretendían defender una verdad porque creían en ella, y una de las verdades es una España unida, para que esos votantes se animaran a ir a las urnas. Desde mi punto de vista, el señor Iceta del Partido Socialista ha hecho una campaña razonablemente buena, baile incluido. La candidata de Ciudadanos ha hecho una campaña buena, a pesar de que ayer la empañó con este comentario sobre si había que estar en el centro entre la estelada y la bandera de España. Es igual una campaña buena, y desde mi punto de vista el señor García Albiol ha hecho una campaña muy buena. Dicho lo cual, y movilizado ese votante que se podía quedar en casa, ¿qué pasa con los otros? Pues claro, lo que ocurre con los otros, con la candidatura de Juntos por el Sí, o como tú dices, y algunos decimos Juntos por el 3%, lo que ocurre es que el techo ya lo tenían muy alto. Y el techo venía no solo de esa candidatura, venía de años atrás y de meses atrás. Entonces, pretender que en 10, 12, 14 días se pueden combatir y neutralizar determinadas mentiras, determinada propaganda, determinados sofismas, y que a esa candidatura se la iba a aplacar, ridículos incluidos, como el que ha hecho en algunos medios de comunicación el señor Romeva, pues yo creo que es mucho pensar y mucho suponer, y es ser muy optimista. De tal manera que, ¿por qué las espadas están en alto? Yo diría 50-50, claramente. ¿Por qué? Porque aunque ha habido un gran trabajo de aquellos que creen en la unidad de España, hay un gran lastre. Y es todo lo que habían hecho los separatistas para dividir, para emponzoñar, para levantar unas verjas y unos muros que ahí están y que vimos ayer en el Ayuntamiento de Barcelona, o anteayer. Creo que tenemos a Xavier García Albiol preparado ya. Enseguida estamos con usted, don Javier. Pero antes, venga, Cristina y Noelia, dame un apunte rápido, una pincelada un apunte rápido, yo creo que este en contra de lo que se dice a veces de las campañas que no mueven el voto, pues yo creo que esta vez la campaña ha sido muy positiva, ha sido muy potente, y han salido una serie de grupos que no salían normalmente en estas circunstancias, como los banqueros, los empresarios, una serie de manifiestos de gente alertando, no metiendo miedo, alertando de una realidad, realidades económicas, de tipo financiero,
de todo tipo, de perjuicios que pueden ocurrir a los catalanes, y a la vez ha habido un mensaje de afecto, de deseo de permanecer juntos. Yo creo que ha sido una campaña muy positiva y la verdad es que los dos grandes partidos del bipartidismo a nivel de España yo creo que han estado bien representados. En esta ocasión por Iceta y por Albiol, que han movido el voto porque estaba muy paralizado en ese terreno. Y desde luego yo creo que la información que tienen ahora los ciudadanos es mayor que la que tenían antes, porque antes los movilizados son solo los Junts por el Sí, los únicos, y tenían ya prácticamente, como decías tú, a sus partidarios al 100%, y sin embargo los no movilizados son los que ahora pueden dar un vuelco. Yo confío en que si hay esa participación que estáis hablando del 72, 73 o incluso más puede ser, confío en que si hay ese porcentaje de participación sí que pueda ser una situación más favorable y que se reduzca el apoyo y que no quede 50-50, es decir, que puede ser incluso el apoyo mayor para los constitucionalistas. Venga, Noelia. Yo creo que se hablaba si es bueno más participación o no para el bloque constitucionalista, denominado constitucionalista. Yo creo que la participación cuanto más alta mejor, porque refrenda los gobiernos e implica a los ciudadanos en la elección de esos gobiernos. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho una campaña pedagógica, ha hecho una campaña en la que se ha empeñado en no demonizar a los independentistas, sino dirigirse a los votantes, a sus votantes, a la mayoría de los catalanes, hablarles de los problemas que tienen, del paro, de la educación, de la sanidad pública. Y yo creo que eso ha sido una victoria. También le acompaña un candidato, yo creo que Iceta es un candidato muy solvente, un candidato que conoce bien la realidad catalana y sobre todo es algo fundamental, es un candidato que no está escondido en una lista en el número 5 o en el número 4, es un candidato que da la cara, es del Partido Socialista, da la cara y no se camufla como otros candidatos como que es expresidentes de la Generalidad, en los que realmente han renunciado a sus siglas, se han escondido para luego en un futuro poder ser elegidos. Nosotros como socialistas hemos dado la cara, hemos dirigido un mensaje pedagógico, un mensaje que yo creo que ha ilusionado y sí que es cierto que hemos intentado evitar ese frentismo que lo único que hace es que la gente huya de esos frentes y de esas batallas. Bueno, vamos a ver qué nos dice Xavier García Albiol a las 10:36 de la noche. Señor García Albiol, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido el mitin final? Pues muy bien, la verdad es que yo creo que ha sido un mitin espectacular con el presidente del gobierno, con el invitado especial Nicolás Sarkozy. Y bueno, yo la impresión que tengo es que los que han salido del acto han salido con las pilas muy cargadas y convencidos que estas últimas horas lo que tenemos que hacer es acabar de convencer a nuestros familiares, nuestros vecinos que vayan a votar y si esto es así estoy convencido que llegaremos a una participación que será histórica. Cuando habla usted de participación histórica, señor García Albiol, ¿estamos hablando de una participación superior al 73-74% incluso? Yo creo que sí, pero es una teoría que mantengo desde el primer día. Desde el primer día yo vengo manifestando que estaba convencido que si éramos capaces de poder transmitir un mensaje ilusionante y a la vez de inquietud a aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que no son independentistas para que fueran a votar en estas elecciones, aunque sean unas elecciones que normalmente hay muchos hombres y mujeres que no votan porque dicen que esas no son importantes, que las importantes son las generales, que el resultado podría estar totalmente abierto y que nos llevaría a una participación muy alta. Y estoy convencido, por lo que me dice la intuición, que va a ser así. Yo creo que van a haber colas espectaculares para votar el próximo domingo. De momento lo que ha aumentado, señor García Albiol, ha sido el voto por correo, que ha sido, muy superior al de otras consultas autonómicas y ya no digo generales incluso. O sea que sí se ha movilizado para votar por correo, sí se ha movilizado la gente. Vamos a ver físicamente qué hace el domingo, ¿no? Estamos hablando de una participación en el voto por correo que ha subido casi un 70%, creo que es muy buena señal, pero sobre todo lo que es importantísimo es que aquellas personas que me están viendo ahora en directo, que son catalanes, que se sienten catalanes y españoles, o catalanes de adopción o de nacimiento, que vayan a votar y si lo pueden hacer por la candidatura que yo represento, que creo que es una candidatura muy bien puesta, una candidatura con garantías. Soy el único candidato que ha gobernado en los últimos 4 años y creo que razonablemente bien, por tanto estoy con capacidad para poder presentar un proyecto con garantías de defensa
de aquellas personas que nos sentimos catalanes y españoles, pues mucho mejor, ¿no? Pero sobre todo, ir a votar. Porque estamos dando por hecho, señor García Albiol, que una alta participación superior a esa cifra del 70 y tantos por ciento, 72, 73, beneficiaría a las fuerzas constitucionalistas. ¿Le beneficiaría a usted, al PP, al PSC, a Ciudadanos, no sé, alguno más, pero fundamentalmente a ustedes? En la medida en que los movilizados son los separatistas. Esos ya están todos movilizados. Ahí no hay indecisos, me da la impresión. ¿O sí? Efectivamente, perdón, desde hace meses los separatistas están movilizados, están con ganas de ir a votar y estos no se va a quedar ninguno en casa. Pero lo que vaya a ocurrir el 27 por la noche, el domingo por la noche, no va a depender de los separatistas. Va a depender de aquellos hombres y mujeres que no lo son, que viven en municipios del área metropolitana de Barcelona, que viven en los barrios de Barcelona y que, como le decía, no votan normalmente en unas elecciones autonómicas. Si todos estos vamos a votar, el resultado va a ser espectacular el próximo día 27 y aquellos que pretenden romper Cataluña con el resto de España se van a ver bastante frustrados, ya se lo puedo garantizar. Usted que ha pateado las calles de Barcelona, de Gerona, de Tarragona, de Lérida, vamos a ver, el hecho de que esta campaña haya sido muy pedagógica por parte de aquellos que efectivamente querían exponer con realismo las consecuencias negativas que una Cataluña independiente o separada de España podría tener para los intereses económicos de sus ciudadanos, para sus pensiones, sus trabajos, sus empresas, su PIB, etcétera, etcétera, ¿eso cree usted que esta vez sí ha calado? Porque antes no lo habíamos visto, por lo menos con la insistencia y la contundencia de ahora, por parte de banqueros, empresarios, en ese sentido, líderes internacionales que también se han pronunciado sobre la pertenencia a la Unión Europea o no en función de si usted se separa, lógicamente, la salida del euro, evidentemente. ¿Todo eso usted cree que sí ha llegado a esa gente que hasta ahora miraba con, no sé si con desdén, pero sí con cierta lejanía todo esto? Mire, uno que ya tiene una cierta experiencia en elecciones, la intuición, yo creo que me está poniendo en evidencia que ha cuajado, que la gente ha tomado conciencia de lo que nos estamos jugando, de lo que se pone en riesgo. Y mire, yo ayer estuve en Santa Coloma de Gramenet, hace unos días, no me acuerdo ya, en Hospitalet, en Tarrasa, he estado en Alloy, en Badalona, y se me acercan personas y me dicen: oye, Xavi o Albiol, yo no voto en las autonómicas, pero en estas voy a ir a votar porque yo no quiero que nadie me fuerce a dejar de ser español, o yo no quiero que nadie ponga en riesgo mi futuro con el tema de las pensiones, o que mi hijo pierda su puesto de trabajo porque la empresa se marcha de Cataluña. Y esto les tengo que decir con toda sinceridad que lo estoy detectando y ha ido en aumento a medida que han ido pasando los días. También, con la misma sinceridad, quiero apuntar que, por ejemplo, en relación a los incidentes que ocurrieron ayer en Barcelona y que me ha parecido que lo apuntaban en el balcón de Luego Barcelona, le queríamos preguntar, ejemplo, sobre eso. La reacción de Albert Rivera me ha parecido bastante decepcionante. Que diga que él no quiere participar en guerras de banderas, que la bandera la lleva en el corazón. Yo tengo muy claro que en estos momentos, más que nunca, ya está bien de que nos pongan la estelada hasta en la sopa, y que con mucho orgullo hemos de salir a la calle, y si ellos cuelgan la estelada, nosotros colgar la bandera catalana y la bandera española, como ayer hizo Alberto Fernández Díaz. Ha llegado el momento que hemos de plantar cara a todos estos y que tengan muy claro que somos una parte muy importante de Cataluña, creo que la mayoría, que no estamos dispuestos a seguir tragando con esta gente. ¿Por qué cree usted que ha reaccionado así Ciudadanos? A mí me sorprendió personalmente también la respuesta hoy de Albert Rivera en una entrevista, o ayer Inés Arrimadas, o incluso Carina Mejías. Digamos que situándose por encima de esa melé, de esa guerra de banderas, de forma equidistante entre el que realmente inicia todo esto, de forma provocadora, que es Esquerra, su portavoz, Alfred Bosch, que saca la bandera, hoy se ha arrepentido, decía, no debe haberlo hecho, en fin, saca la estelada anticonstitucional, y luego la respuesta que yo he calificado y la sigo calificando de digna y de decente de Fernández Díaz. Bueno, pero me sorprende que la gente de Ciudadanos, hombre, pues en este caso no hubiera tenido palabras de apoyo a Fernández Díaz por lo que hizo, no sé. Pero mire, yo le voy a poner un ejemplo. Hace 4 o 5 días la candidata Arrimadas de Ciudadanos decía en una entrevista que hay que bajar el tono.
el tono político en Cataluña. Bueno, yo creo que Ciudadanos se está poniendo en evidencia. Ciudadanos es un producto de marketing y esto se lo digo yo que estoy aquí en Cataluña. Yo le voy a recordar otra cuestión. Yo cuando era alcalde de Badalona estuvieron a punto, y perdonen la expresión, de romperme la cara un 11 de septiembre por mantener la bandera española en el mástil del Ayuntamiento de Badalona, porque cada año cuando yo no gobernaba lo sacaban. Ahí no vino nadie, ni del Partido Socialista ni de Ciudadanos, a defenderme. Ayer ocurrió lo que ocurrió en Barcelona y la reacción de Ciudadanos fue la que ustedes han podido ver. Hace una semana la candidata nos estaba hablando de que en Cataluña teníamos que bajar el tono. Bueno, yo pienso que han perdido el pulso de la realidad, se les ha subido a la cabeza pues bueno, una situación política que parece que por una cuestión de modas les está favoreciendo, pero que está claro que a partir del día 28, y lo digo con toda sinceridad y todo el respeto, ahí hemos de estar aquellos que tenemos credibilidad y tenemos la fuerza suficiente para poner voz y para poner cara a aquellos miles de catalanes que no queremos que nos obliguen a renunciar a nuestro sentimiento de ser catalanes y españoles. Y con toda sinceridad, creo que quien puede mejor representar a todos estos hombres y mujeres de Cataluña es la candidatura que yo represento. Venga, Carmen Tomás, sí, tenemos hasta creo que el satélite lo tenemos hasta las Nada, muy breve. 11 menos 5, pero vamos a aprovechar estos 10 Preguntas minutos. breves. Vamos a dar por hecho que su olfato acierta, ¿no? Y que efectivamente la candidatura de prosoberanista, pues bueno, no llega a los resultados que ellos esperan ni a los que se necesitan para esa hipotética que no pasaría, pero podía pasar. ¿Cuál es el plan B de usted? ¿Qué planea para el día 28 si esos resultados son así? Pues mire, yo lo que planeo es, independientemente de cuál sea el resultado, es sentarme en una mesa con el Partido Socialista y con Ciudadanos, dejar de lado nuestras diferencias y proponer que seamos capaces de llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, para poder garantizar que nadie inicie el proceso de ruptura en el Parlamento de Cataluña en relación al resto de España. Hemos de ser capaces de ser inteligentes. Estamos viviendo un momento que es histórico, que es excepcional, y nuestra reacción ha de ser de igual manera excepcional. Y para ello hemos de tener la grandeza de entender que nos estamos jugando mucho. Por eso yo creo que es básico que el día 28 sepamos leer los resultados y sepamos dejar de lado nuestras diferencias. Yo no voy a hacer como otros que dicen, de acuerdo, pero yo tengo que ser el presidente o no presidente. No, oiga, vamos a ver los resultados, y sobre los resultados García Albiol ni el Partido Popular de Cataluña va a poner ninguna dificultad para que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Pues eso es muy importante, eso es avanzar en la línea que deseamos todo. A ver, Alfonso Merlos. Señor García Albiol, buenas noches. Buenas noches. Estas son unas elecciones autonómicas, pero son mucho más que unas elecciones autonómicas. ¿Usted tiene información, porque se lo ha comunicado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de qué es lo que procede a hacer si las candidaturas separatistas tienen la mayoría, y de cuáles son también los pasos a dar los primeros en caso contrario, en el caso de que las candidaturas constitucionalistas tengan la mayoría? ¿Cuáles son los dos escenarios en la cabeza del presidente del Gobierno? Pues mire, lo que sí que le puedo decir es que a mí me ha encargado que a partir del día 28 en el Parlamento de Cataluña defienda con fuerza el posicionamiento de aquellos catalanes y españoles que no queremos romper nuestra relación entre Cataluña y el resto de España. Pero también me ha trasladado la firme y clara voluntad de que la respuesta del Gobierno de España será proporcional al desafío que puedan provocar los separatistas. Por tanto, proporcionalmente se irá respondiendo a una acción que, como alguien apuntaba ahora hace un momento, me parece que era Antonio, decía, no era Carmen, decía, no se va a producir la independencia. No se va a producir la independencia, pero sí que estos, si tienen una mayoría de votos, iniciarán el proceso de ruptura, y esto puede significar un grave perjuicio de inestabilidad política, pero también social
y económica que no afectaría solo a Cataluña, sino también al resto de España. Por tanto, el Gobierno va a actuar de forma proporcional a lo que ocurra en el Parlamento de Cataluña en el supuesto de que estos pudieran seguir hacia adelante. Y también le digo, la Unión Europea no se va a estar mirando de brazos cruzados que aquí hayan unos que pretendan iniciar un proceso de ruptura de unos de los Estados miembros. Bueno, a ver, Federico Quevedo, venga. Sí, señor Albiol, antes Alfonso Merlos ha empezado su pregunta diciendo que estas son unas elecciones autonómicas, pero que son algo más que eso. Es evidente que es así. Pero lo cierto es que yo tengo la impresión de que, al menos en eso, los independentistas nos han ganado. Es decir, nos hemos pasado no solo la campaña, sino la precampaña también, hablando única y exclusivamente de la independencia de Cataluña. Prácticamente, yo no estoy en Barcelona, a lo mejor me equivoco y usted me desmiente, pero me da la impresión de que el debate sobre lo que verdaderamente son los problemas de los catalanes, de eso ha habido poco, y sin embargo ha habido mucho sobre si independencia sí, independencia no, y en ese sentido creo que por lo menos en el lenguaje, los separatistas ya tienen una victoria. Luego ya veremos lo que pasa el domingo, pero esa por lo menos ya la llevan puesta, ¿no? Mire, yo creo que esto es así, pero también tengo la impresión de que se les ha vuelto en contra. El debate que ellos pretendían era el de Cataluña, independencia sí y no, convencidos que iban a ocupar todo el espacio político. Ellos han empezado a preocupar muy en serio cuando nosotros, y también el resto de partidos constitucionalistas, han empezado a plantear los riesgos de ese escenario. Y los riesgos que significa que Cataluña pudiera dejar de formar parte de España y, por tanto, de la Unión Europea. ¿Qué pretendo trasladarle? Que con ese discurso, que es el que estaban buscando los separatistas, al final a nosotros nos ha servido para introducir aquellos elementos positivos que nos permite el hecho de formar parte de un gran proyecto que es España y la Unión Europea, y a la vez denunciar aquellos aspectos que considero que son un peligro, como la estabilidad en las pensiones o el crecimiento económico. Que a mí me hubiese gustado poder hablar de servicios sociales y de cómo es posible que hoy en Cataluña hayan hospitales con plantas cerradas porque no hay médicos suficientes. Sí, pero el debate político, por desgracia, ha ido en la dirección que ha ido, pero por otra parte, creo que ha sido positivo porque nos ha servido para que en los últimos días miles y miles de hombres y mujeres que no tenían previsto ir a votar tomen conciencia de lo que nos estamos jugando. Venga, última pregunta. Sí, Cristina o Noelia, venga, sí, me da igual. Señor Albiol, ha habido en la campaña algo que a mí no me ha gustado mucho, pero que, bueno, pues ha sido así, el planteamiento de algunos partidos de equidistancia, es decir, de equiparar el inmovilismo, el supuesto inmovilismo del Partido Popular con el reto y el desafío soberanista de Mas. A mí esto me parece que ha sido una simplificación y además bastante negativo, porque no es cierto. Es decir, cuando el desafío es tan fuerte, no es fácil que un gobierno tenga una respuesta ni se siente a negociar la independencia, porque eso es prácticamente imposible. Entonces se les ha acusado de inmovilismo. Pero claro, en un futuro inmediato, si no saliera la mayoría constitucionalista, sí que habría que actuar. Y hay elementos que en algunos comunicados y algunas cosas se ha dicho que habría actuaciones que serían comprendidas por toda la ciudadanía en el caso de que incumpliera el gobierno que saliera de las urnas, incumpliera con las normas constitucionales e iniciara una desconexión del Estado español. Entonces, en esa línea se dispone de instrumentos suficientes, incluso ha habido una reforma últimamente que hay instrumentos en esa línea, se va a actuar en esa línea o, lógicamente, hay que esperar acontecimientos. Pues mire, el gobierno de España lo tiene muy claro, nosotros desde el Parlamento de Cataluña de igual manera. Aquí algunos, en función de los votos que puedan obtener, iniciarán un proceso de ruptura, pero que no lo van a conseguir, eso es evidente, pero para ello también necesitamos que una parte muy importante de los hombres y mujeres de Cataluña, que no son independentistas, vayan a votar mañana, pero no tengan
la menor duda de que el gobierno de España estará a la altura. El gobierno de España no va a permitir que algunos jueguen con la integridad y con los sentimientos de los hombres y mujeres de Cataluña, y estoy convencido que el 28 aquellos que se han dedicado a crear expectativas sobre la posibilidad de un nuevo Estado independiente tendrán que empezar a gestionar determinadas frustraciones sobre sus personas, sobre aquellas que han arrastrado hacia una aventura que es imposible. Por eso yo le digo, yo estoy muy esperanzado, estoy convencido que el próximo domingo vamos a salir todos a votar, y ello va a poner fin de manera clara, y creo que de la mejor de las maneras, que es a través de las urnas, y diciendo de manera contundente a Artur Mas y a sus compinches de candidatura que ese no es el camino. Noelia, venga. Sí, yo simplemente, brevemente, ¿y no cree usted que el traer un ministro a debatir con el número 5 de una lista sobre la independencia, incluso esa imagen que se ha dado de estirones de bandera, no favorecen entrar en ese debate, como ha dicho Federico, en vez de hablar de las alternativas y dirigirnos realmente a los ciudadanos catalanes que quieren escuchar nuestras alternativas de empleo, de sanidad, de educación? Porque parece que que os dirigíais más hacia los independentistas, y yo creo que a ellos no les vais a convencer. Yo creo que no, quizás eso, y no solo usted, algunos, sí. Yo le he mandado esos mensajes, pero que supongo que el Partido Socialista hemos caído también en ese debate al que nos han querido llevar los independentistas. Yo creo que se ha ganado cuando hemos empezado pedagógicamente a hablar sobre las alternativas reales que necesitan los catalanes, y no sobre este debate que nos han traído los independentistas. Sí, pero mire, por ejemplo, el Partido Socialista y Z nos ha acusado de ser un muro, que al final es también lo que están diciendo los independentistas. El Partido Popular de Cataluña, el Gobierno de España, es un muro. Y yo les tengo que decir que en este momento nosotros apostamos de una manera clara por el diálogo, apostamos de manera clara por el acuerdo, pero para el acuerdo con aquellos que desde la discrepancia están dispuestos a mantener las reglas de juego, con aquellos que no están dispuestos a romper la convivencia. Si usted me dice, hemos de dialogar, hemos de hablar con los independentistas, con los separatistas, yo le digo que no, radicalmente que no. Con aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España, nosotros no vamos a dialogar. Ahora bien, hay candidaturas, hay propuestas. ¿Perdón? Perdón, no podéis ser sordos a una realidad, es decir, no vamos a dialogar, no vamos a hablar, no vamos a... No, nosotros tampoco... estoy diciendo... Hablo en general, no para formar un gobierno, evidentemente. Sí. Pero yo estoy diciendo de forma muy clarita que diálogo y puentes con todos aquellos que dentro de la discrepancia entiendan que no podemos salirnos de las normas de juego, que no discutan algo que es indiscutible, y es que Cataluña forma parte de España y que nadie va a separar Cataluña del resto de España. Diálogo cerrado, muro con aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España. Diálogo y muro con aquellos que pretenden iniciar un proceso de ruptura desde el Parlamento de Cataluña entre Cataluña y España. Pues se lo digo clarito, sí. El Partido Popular de Cataluña y nosotros no tenemos nada que hablar mientras estos señores y estas señoras sigan en la línea de que apuntar de iniciar un proceso de separación entre Cataluña y España. ¿Somos capaces? ¿La aritmética nos permite al resto llegar a un acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos, y seremos los primeros en poner todas las facilidades. Bueno, Xavier García Bior, le preguntaba a Noelia también por lo del ministro. Yo soy de los que he apoyado al señor García Margallo. A mí me parece muy bien, en una situación como esta, en unas elecciones que de alguna forma se han planteado un poco a cara de perro, a mí me parece bien que un ministro, sea el de Exteriores, el de Interior o el que sea, con capacidad de comunicación, como García Margallo, se vaya y debata. Porque él no estaba hablando a
a los señores convencidos, separatistas e independentistas que apoyan a Junqueras, no. Él hablaba a aquellos que precisamente tienen que movilizarse el próximo domingo porque están indecisos o porque hasta ahora veían esto con cierto distanciamiento. A eso se estaba dirigiendo el señor García Margallo, y da igual que sea el ministro de Exteriores o el de Presidencia. Efectivamente, y yo tengo que decir que a mí me preguntó el ministro, dice, oye, me han ofrecido esto, ¿tú cómo lo verías? Y yo le dije, oye, si de lo que se trata es que tú, con tu experiencia, es que puedas trasladar a los catalanes que te vean aquel día las consecuencias y lo que puede ocurrir en una hipotética Cataluña fuera de España y por tanto fuera de Europa, de las consecuencias en relación a la Unión Europea, a mí me parece muy bien. Todo aquel que pueda sumar, todo aquel que pueda aportar, yo creo que es positivo, más allá del cargo que ocupe en cualquier momento. Por tanto, yo creo que estuvo bien, que a quien le interesó lo siguió y pudo entender lo que trasladó. Yo no lo pude ver, la verdad, pero me dicen que estuvo interesante. Bueno, pues desde luego lo vio bastante gente, eso es cierto. Fuera de Cataluña o no por televisión, en las redes, en Internet, tuvo un seguimiento notable, y en televisión tuvo también una audiencia estimada, bastante importante. Más que los debates a 6 que ustedes protagonizaron en general, todos, eso se vieron menos. Sí. Es para que vea usted si eso tuvo interés. Bueno, tenemos que despedirle, que el satélite se nos va y nos manda a negro, como se dice vulgarmente. Don Xavier García Albiol, que tenga mucha suerte el próximo domingo. Le deseamos mucha suerte a usted y a todos los que representan de verdad la unidad de España en Cataluña, defendiéndola como la están defendiendo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, y como son las 11, aún me atrevo a pedir el voto a todos aquellos hombres y mujeres de Cataluña que nos están viendo el domingo, a votar, que nos jugamos mucho. Por supuesto que sí. Suerte, Xavier García Albiol. Gracias y buenas noches. Bueno, vamos a ver cómo está el barómetro, que quiero preguntaros sobre el episodio de las banderas y si habéis notado, no sé si por interés partidista o por despiste, que ha podido desbarrar algo Ciudadanos en este capítulo. Os pregunto, hay quien lo considera que sí y otros que no. A ver, un momento, Paula, venga, cuéntanos, ¿cómo va ese barómetro? Y algunos, mira, se ha movido ligeramente. Antes teníamos un 61%, ahora estamos en 58% de síes, de personas que defenderían la bandera española, igual que lo ha hecho Fernández Díaz ayer, frente a un 41%. Y vamos a leer algunos de sus mensajes. Por ejemplo, Jordi dice, sí, lo haría igual, sin excesos ni alarmismos, únicamente aplicando la más estricta legalidad. O Elizabeth dice, ¿cómo no la voy a defender? Es mi bandera nacional. Paco también afirma, dice, sí, pero con más contundencia, ahí lo dejo. Y Grilleno no está muy de acuerdo porque nos dice, desgraciadamente me obligan a defender el trabajo basura que tengo. La bandera de España me importa bastante poco. Opiniones para todo. Vale, bueno, en cualquier caso, vamos a oír lo que decía ayer Carina Mejías. Carina Mejías es la portavoz del partido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, y lo que Inés Arrimadas, que es la candidata a la Generalitat en estas elecciones, ha comentado respecto a ese lance. Insistimos, primero, como saben ustedes, que Esquerra Republicana, sus portavoces, Alfred Bosch y otra persona que no recuerdo el nombre, cuelgan la bandera anticonstitucional llamada estelada, la estrellita, ¿no? La respuesta, en vista de que ahí nadie se mueve, la señora Colau, alcaldesa de Barcelona, mira para otro lado, Pisarello, su primer teniente de alcalde, está silbando, no les importuna absolutamente, no les importa en absoluto el asunto. Vemos a Mas como ríe, y el otro que mira para otro lado, etcétera, etcétera. Y Alberto Fernández Díaz, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, dice, así no podemos seguir, se va a su despacho, coge una bandera de España y es cuando intenta colocarla ahí, porfiando con el señor de la camisa blanca, que es Pisarello. Este es el primer teniente de alcalde, que entre otros no le gustaba la idea y le quería quitarse. Hay otro que está por ahí intentando coger la bandera de España. Pero todo esto fue visto o analizado por las dirigentes de Ciudadanos en estos términos. Vean. Debemos lamentar lo que ha ocurrido en el balcón del Ayuntamiento. Consideramos que ha sido un altercado, la verdad, lamentable, una situación absolutamente lamentable. Ver a dos regidores estirando de una bandera, a otro regidor faltar al respeto a la pluralidad institucional. Yo creo que eso pone de manifiesto que la solución, la cohesión y la respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos no va a venir por los extremos, sino que hay que apelar a la centralidad.
A nosotros la imagen de ayer evidentemente no nos gusta. En plena fiesta, una fiesta que debería ser de todos, que algunos intentan pues utilizar un ayuntamiento para mostrar una ideología que no es ni mucho menos la de todos los catalanes. Por tanto, no más guerras de banderas, vamos a utilizar los símbolos donde estén, donde tienen que estar, en el mástil, en las instituciones normales, como en cualquier otro país. Llevan muchos años haciendo estas cosas, debería haber pedido perdón por todos los años que llevan poniendo esteladas en los ayuntamientos, que no defienden a los intereses de todos, obviamente, sino que representan solo a una parte. Deberían pedir disculpas por el uso de las instituciones y del espacio público que ha hecho siempre Esquerra y otras fuerzas políticas independentistas. Ahí le damos la razón a Inés Arrimadas. En la primera parte no. En la primera parte equipara total. al que viola la ley Pero yo sé por y qué. al que comete la ilegalidad, con el que por lo menos trata de responder con dignidad y decencia a ese acto. Hay una razón, no solamente en esta opinión de ahora, sino a lo largo de la campaña, Ciudadanos ha venido cambiando algunos matices de su discurso, hablando de que hay que abrir también diálogos con los demás. Es decir, ellos que hasta ahora eran los que mantenían la bandera del españolismo en Cataluña porque se la habían robado, entre comillas, al Partido Popular, de pronto se han encontrado con un candidato con un peso específico importante que ha recuperado el discurso tradicional del Partido Popular en Cataluña y que, según las encuestas, pues ha mejorado considerablemente su opción con respecto a lo que decían los sondeos antes de que él fuera nombrado candidato. Es que te recuerdo que en el mes de junio en el PP tenían encuestas que lo situaba fuera del Parlamento de Cataluña, ¿eh? Y esto es real. Tenía encuestas que situaban al PP fuera del Parlamento de Cataluña. Y hoy están en torno a los 12, 13, 14 más o menos. Aquí lo que no hemos oído... Esa es la realidad. Lo que no hemos oído... Entonces, yo creo que ese es el problema de fondo que tiene Ciudadanos, volver a encontrar su discurso. Bueno, yo creo, yo creo que Ciudadanos... puedo dar la razón en esa persona. Yo es que muy breve, porque es que a mí lo que me ha escandalizado desde ayer es que nadie ha dicho que es que la bandera tenía que estar... No es que tienes que llevarla tú. Es que la bandera tiene que estar puesta en el mástil. Pero estaba en el mástil. Está izada la bandera de España. Es en el balcón donde no tiene que estar. Estaba izada. Estaba en su sitio la bandera. No estaba en su sitio. Sí, arriba. Los mástiles. Lo que no era eso. Lo que pasa es que ellos sacan la estelada. Como ellos, exacto, para ponerse al mismo nivel que la estelada, que la señora Colau, por cierto, se va a tercera fila para no tener que dar la cara en el momento en el que sacan la bandera de España. Y es una vergüenza la posición de Artur Mas y del exalcalde de Barcelona, que también se lo pasan en grande viendo cómo el señor Pisarello tira de la bandera para quitársela. Es el de blanco, el de la camisa blanca. Pero por favor, eso es lo que Ciudadanos, a mí me sorprende de Ciudadanos, que no se haya puesto del lado de la que es la bandera constitucional. Está claramente jugando a estar un poquito, a ver qué pasa y a ver qué pasa luego. No solamente a ver qué pasa ahora, sino a ver qué pasa luego también. Escuchad lo que ha dicho en el mitin de esta noche Mariano Rajoy sobre este episodio. Vean. Yo estoy orgulloso de quien representa al Partido Popular en las instituciones públicas. Y yo también digo gracias, Alberto, y gracias, Ángeles. Habéis hecho lo que teníais que hacer ayer. Muchas gracias. Agradecimiento de Rajoy a Alberto y a Ángeles. Y es que es un acierto del presidente del gobierno, pero no es ni siquiera un apoyo partidista lo que han hecho dos señores del Partido Popular, que es el suyo, es el apoyo al hecho de que prevalezca la ley, y la ley es la bandera constitucional española y no la manifestación de un deseo que es la estelada. Ahora, en relación al tema de Ciudadanos, hasta el mejor escribano echa un borrón, eso lo sabe cualquiera. Ciudadanos es verdad que ha hecho, desde mi punto de vista, una campaña muy sólida en Cataluña, pero están nerviosos. ¿Por qué? Por una razón que antes apuntaba en parte Federico. Vamos a ver. Todos los sociólogos han dicho desde un par de meses a esta parte que el Partido Popular y Ciudadanos en Cataluña se van a repartir más o menos 35 escaños. 35. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando a Javier García Albiol le dicen tú vas a ser el candidato, dice, joder, los de Ciudadanos parece que pueden tener hasta 30 y a mí el Partido Popular me lo dejan con 5, 30 y 5. Sí, así arrancó la campaña prácticamente. Pasan los días y las semanas y resulta que Ciudadanos pasa de 30 a 25 y García Albiol pasa de 5 a 10, ya duplica.
Y ahora estamos viendo los sondeos, que cada uno se los creerá o no, de las últimas horas y días, que ponen a Ciudadanos bajando con 19 o 20 y a García Albiol subiendo de 10 a 15. Por lo tanto, ¿cuál es la explicación de esa actitud de Ciudadanos? Que es un error. Es un error. Pues es una actitud y una explicación simplemente partidista, electoralista y de un partido que está viendo que entre el PP y Ciudadanos hay un sistema de vasos comunicantes. Y lo que poco a poco ha ido perdiendo Ciudadanos, el señor García Albiol, por sus méritos o por lo que sea, lo ha ido ganando. Sí. Y es simplemente eso. Desde mi punto de vista, pues es algo que no encaja en un discurso y en un programa de principios, de valores, serio y en defensa de la unidad de España, de Ciudadanos, pero que aquí se han equivocado. Clarísimamente se han equivocado. Yo creo, Antonio, que en el tema, yo creo que en el tema de las banderas ya estamos hartos del follón de las banderas y tal. La bandera estaba en el mástil, donde tiene que estar. El que comete el primero el error es el de Juntos por el Sí, que pone la bandera. Pero luego, a mi juicio, tampoco es demasiado oportuno el del PP, que tenía la bandera preparada porque ya le había llegado el soplo o lo que sea, de que iban a sacar la otra. Bueno, la tenían preparada. La que él tiene en su despacho. Ya, pero que no se improvisa una bandera así, pues salga con la bandera. Entonces, aquello que hubiera quedado sin ninguna noticia, porque que pongan esa bandera la están poniendo todos los días y en todos los sitios, no hubiera sido ninguna noticia, sin embargo, ha saltado la noticia. Yo la verdad es que esta pelea de las banderas no me parece, pero como has sacado el tema, Antonio, y estáis comentando todo el tema de cómo ha bajado en lo que ha sido la campaña Ciudadanos y está subiendo el PP, aparte de que yo creo que Albiol ha hecho una gran campaña, es una persona potente con las ideas claras, es una persona fuerte desde el punto de vista mediático. Yo creo que el fallo gordo que ha tenido Ciudadanos es no presentar a Albert Rivera por Cataluña, porque el reto es tan extraordinario, el reto catalán es tan impresionante que es mucho más importante que se presente a las generales después. Tenía que haber estado en Cataluña y creo que eso ha sido un fallo muy gordo que les ha restado muchísimos votos. Noelia. Yo también estoy de acuerdo. Maronda, ¿cómo lo ve usted ahora después? Venga, bueno, le estoy avisando. Espera un momento. Yo la verdad que la imagen de esos estirones entre representantes institucionales sobre una bandera, sobre la otra, me parece que no es una imagen que transmita nada positivo, ni de unos ni de otros. Desde luego, yo no comparto el que si estamos intentando que los ciudadanos actúen con madurez, que actúen con diálogo, que actúen con solvencia, esa imagen, de verdad que yo creo que no ha sido positiva para ninguno. Pero desde luego tampoco para el PP. Yo creo que sacar una bandera que traerían del despacho o que la llevaban preparada, que me da igual. ¿Pero a ti te parece bien lo de la estelada? Por supuesto que no. ¿Te parece bien? Por supuesto que no. Pues estoy mojándome. Que no nos parece bien, pero lo otro que no me parece bien lo de la estelada y estoy diciendo que el PP se ha bajado al terreno de los que critica y ha hecho lo mismo. No, como lo hicieron los independentistas, lo hacen ellos también. Como hacen los independentistas, una lista conjunta en la que vayan camuflados todos. Mira, si en muchos casos ambos se pondrían de acuerdo con una misma bandera, que era la de Suiza o la de Andorra. Seguramente eso les uniría más que algunas otras banderas. Yo, desde luego, no me ha parecido una imagen que beneficie a nadie, ni al ayuntamiento. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo totalmente en ese paso atrás de la alcaldesa, que me parece, que yo también me di cuenta. Me parece que si eres una responsable institucional, tienes que dar la cara. Y en eso, fíjate que estamos en posturas totalmente contrarias en muchas cosas, en eso te doy toda la razón. Si eres responsable institucional, lo eres para todo. No cuando hay lío te pones detrás. Das la cara, que eras la máxima representante del ayuntamiento en ese momento. Pero en serio, yo creo que han caído en ese juego. Y eso perjudica la imagen de un partido. No, vamos a ver en las... Aquí lo que ha pasado es que el Partido Socialista en Cataluña se rindió hace mucho tiempo, ¿no? Es el complejo del emigrante. Yo lo he vivido desde pequeñito, he visto cómo necesitaban tener a un Raventós, miembro de la alta burguesía catalana, o a un Maragall, para que les pasara la manita en el lomo y les dijera, sí, hombre, sí, sois buenos catalanes, ¿no? Eso no me lo han contado, eso lo he vivido. Hay cosas que me lo pueden haber contado y puedo haberlas entendido mejor o peor, ¿no? Y era una paradoja. Entonces, claro, aquí lo
lo que nos encontramos es que durante décadas, frente al nacionalismo, todos han sido blandos. Ha sido blando el PSOE, ha sido blando el PP, ha sido el PP y ha sido el PSOE, ¿no? Es decir, siempre se ha estado cediendo, se ha cedido en las banderas, en lugar de coger el de algo necio y el alcalde Solsona. ¿Cómo que usted no tiene la bandera, tiene la tintorería? Pues ahora va una unidad de la Guardia Civil, va a la tintorería y le coloca la bandera. Y el día que se hubiera hecho eso, ¿no? Y se hubiera dicho, se ha acabado la broma, pero ¿qué? Es que vamos a ver, es que es una cosa insólita, la bandera, la monarquía, oye, en Suecia, la educación, en Noruega, el catalán, en Holanda, el castellano, nadie todo, cuestiona las instituciones, se respetan, luego si tú las quieres cambiar, las cambias, ¿no? Entonces nos llama la atención lo que ha pasado, pero es que eso es lo permanente, es decir, la bandera española, y yo soy catalán y además me siento muy catalán, y ser catalán es mi forma de ser español, pues es que no es incompatible, es como esa chorrada, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pues van a decir a tu abuelo imbécil, ¿no? Pues a los dos, no sé. Entonces yo quiero igual a Cataluña y a España y a Madrid y a Andalucía, es decir, el amor no tiene por qué ser, es decir, no es una pareja. Es decir, otra cosa es que te digan, ¿a quién quieres más, a tu marido o a la vecina del quinto? Pues no, a mi marido o a mi mujer, ¿no? Es de sentido común, ¿no? No es la misma, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces yo creo que Alberto Fernández, lo digo de verdad, aparte que sea amigo mío, no tiene nada que ver, hizo bien. Es decir, hizo bien. No, porque está provocando, está provocando. No, claro, es que el que pone la bandera de España provoca. El que dice que si la independencia es un desastre provoca. Mirar esa imagen gasolina, mete miedo. Yo he visto esa imagen y me genera rechazo. He visto esa imagen de empujones con un niño por medio. Pero los un niño empujones, chiquitillo, ¿qué tiene la culpa entre mayores el que está empujando, poniendo la que bandera? diría el niño, ¿qué está pasando aquí? Un niño chiquitillo ahí en medio de personas mayores estirando de una bandera. Es una imagen, que fíjate, es una imagen que queremos trasladar. Yo puedo estar de acuerdo con que la imagen no es la más bonita. Yo creo que yo no tengo por qué estar aguantando siempre, sistemáticamente, un día tras otro, que sean ellos los que provoquen, los que pongan su bandera y yo y los demás tener que tragar. ¿Por qué tenemos que tragar siempre con lo mismo? Porque no es una cuestión, probablemente, y menos en estas circunstancias. Fíjate, yo no te digo que a lo mejor en otras puedas tener más razón, y a lo mejor yo no lo hubiera hecho. Pero precisamente en estas, cuando lo que está en juego es tanto, ¿por qué tengo que tragar? No, pero mira, por ejemplo, ¿qué pasó en el Salón de Plenos? Que también lo protagonizó... No, es que ahora vamos a hablar del personaje. Perdón un momento. ¿Ha pasado algo? A ver si vemos la imagen. Vamos a ver, para que reparen nuestros espectadores. A ver si viene otra vez. Un poquito antes... Hemos visto al personaje de la camisa blanca. Es el señor argentino de Colau. Gerardo Pisarello, que es el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona. Detrás está la señora Colau. Y este señor es el que porfía con Alberto Fernández Díaz, sobre todo para evitar que Ángels y Alberto puedan exhibir la bandera de España. Podemos dele usted eso es, para adelante. Bueno, y él es el que porfía. Este señor tiene su pequeña historia. Este señor es una persona que protagoniza efectivamente la retirada del busto del rey Juan Carlos del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona, que es a lo que tú te referías. Claro. Vicky Ortiz nos ha preparado este informe y ahora comentamos si queréis. Del señor Pisarello, vean. A Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de Barcelona, le han bastado 100 días para estar ligado a la polémica. Sus actos antisistema, antimonárquicos y sus gestos de favor le colocan en boca de todos. El más reciente, ayer mismo, en el Ayuntamiento de Barcelona, pudimos ver cómo se dejó la piel para evitar que la bandera española colgara del balcón del consistorio. Pisarello se enzarzó en un estira y afloja con el líder del PP, un espectáculo que comenta así. No me esperaba esa escena en el balcón del Ayuntamiento en medio de las fiestas de la Merced. Me ha salido el alma republicana. Hace unas semanas pudimos verle retirando el busto del rey del Ayuntamiento de Barcelona. También fue quien hizo desaparecer la imagen del nuevo monarca que el Partido Popular colocó en una esquina. Una posición antimonárquica que deja muy clara unas actitudes normales en una persona que opina así de la desobediencia civil. Porque las razones para la desobediencia crecen. Porque hoy la desobediencia civil no es ya un simple correctivo de la democracia, sino que es un imperativo para que la democracia pueda abrirse camino. Eso sí, no duda en echar mano al enchufismo. Nada más llegar al consistorio, Vanessa Baliño, pareja de Pisarello, entró como asesora de la Concejalía de Vivienda. Pero, ¿quién es Gerardo Pisarello? Fue miembro de un partido cuyo fin se centra en el fin del capitalismo y el logro de la independencia catalana. Ahora la mano derecha de Ada Colau.
Yo no he visto, muy interesante el informe de Vicky Ortiz, gracias Vicky. No he visto el tuit, el comentario de la alcaldesa Ada Colau, pero esta mañana nuestro querido amigo, colega y compadre Herrera, en COPE, en su programa de COPE de esta mañana, ha llamado mamarracha a Ada Colau por definir la guerra de las banderas como un acto de racismo. La señora Colau considera que esto que hemos visto, que estamos comentando, es un acto de racismo. Fíjense que podría encontrar mil explicaciones, pero para ella esto es un acto de racismo. Le comentaba con Herrera. No entiendo. Yo tampoco. Yo es que no he visto el comentario en cuestión, pero Carlos lo ha referido después de ver el tema. Y bueno, lo que ha dicho este señor Pisarello, que había asistido impávido, insisto, a que la estelada fuera colgada sin ningún problema, ahora resulta que se indigna porque quieren exhibir la española y se me salió el alma republicana y por eso porfié para quitarla. Pero Pisarello es amigo de Mario Firmenich, que es el hijo de los montoneros argentinos, y está en Podemos desde todo este grupito de que vienen del mundo este. Es el primer teniente alcalde de Barcelona. Sí, pero todos estos vienen del mundo este del próximo a Kirchner en Argentina. Sí, el peronismo radical. Sí, pero el peronismo violento. Esta es una situación, Antonio. No ellos, sino... Esta es una... Ahora voy dando paso, venga, perdón un momento. Estamos hablando de el primer teniente alcalde. Llegó en el 2001 a Barcelona. Vamos a ver, él llegó en el 2001 a Barcelona. Con Mario, con Firmenich, entonces, el hijo de Mario Firmenich. ¿Sabes? Se metió en mi antiguo departamento, en el de Derecho Constitucional, en la Autónoma de Barcelona, y fue rápidamente acogido y se ha situado pues en esa posición de radicalismo antisistema, que es lo suyo, ¿no? Entonces, claro, te viene, oye, me cae muy bien a los argentinos y los bolivareños y lo que les dé la gana, pero bueno, que vaya a salvar a Argentina, aunque sea ahora ya ciudadano español. Si aquí tenemos las manos abiertas, etc., y te viene y te explica la historia de España. Y digo, no me explico usted la historia de España, explíqueme la de Argentina. Oiga, habrá leído 4 libros. No me diga que hay muchos retratos de los Borbones. ¿Y usted qué narices le importa? No, ha limpiado todas las calles de Barcelona. Claro, es una cosa de verdad. Yo llego a momentos con... La gente es una osadía. Como si yo me llego a Buenos Aires, por la jeta me convierto ahí en primer teniente de alcalde con este momento antisistema y empiezo a explicar a los argentinos. Es que te echan. Mira, fíjate, los españoles somos tan abiertos, tan integradores, que no hay problemas. Pues en España no hay problemas de ningún tipo racial. Pues eso es lo que ha dicho la alcaldesa Colau, es que no lo entiendo, ¿no? Casi nunca la entiendo, pero en este caso menos todavía, ¿no? Tú vas a cualquier otro país, tú te vas a Washington, ¿no? Y por esas chiripas, si te conviertes en teniente alcalde de Washington y dices esa mamarrachada, y es que te asaltan el ayuntamiento y te echan, y dicen que mire, vaya usted, busques otro país donde hacer el mamarracho. Mira, antes decía Paco, a ver, perdona. Antes decía Paco, yo veo, alega la desobediencia civil, el tema de la monarquía, o sea, y antes comentaba Paco que ha habido pues un cierto complejo o una cierta situación, bueno, pues tanto la gente que era emigrante de otra parte de España frente a la burguesía catalana, que ha sido siempre nacionalista, como tú muy bien sabes, aunque no independentista, no tan independentista. Pero aquí el tema gordo es que llega un momento en que ya la desobediencia está, o sea, es que ya es la estelada, es el busto del rey Juan Carlos, del rey emérito hoy, en fin, es ya una situación inadmisible. Pero como tú apuntabas, yo creo que no es solo por ese complejo o por esa cesión, es que ha habido intereses muy claros. Es que ahora la responsabilidad, lo que está pasando ahora, trae causa de una situación de muchos años. En el gobierno central español se han necesitado los votos de Convergencia y Unión para gobernar a nivel nacional, para ir a la Moncloa, tanto el PP, acordaros del Pacto del Majestic, como el PSOE, acordaros de Zapatero, cuando incluso Felipe retiró del Código Penal la tipificación de la convocatoria de referéndum, y así podríamos hacer un análisis muy largo de todas las cesiones que se han hecho. Claro, llegamos a este punto en que ya hay desobediencia civil, se incumplen las sentencias del Constitucional, se hace tabla rasa con todo lo que pueda venir de normativa española. Claro, esto es una situación que no ha surgido de ayer para hoy. Viene consolidándose desde muy atrás, y ahí hay una responsabilidad muy importante. Porque no se ha sustituido el busto del rey por el retrato del rey actual, que lo dice la ley, que en todos los salones de plenos de todos los ayuntamientos de España tiene que estar el jefe del Estado, y no está. ¿Ha pasado algo? No. Entonces, ¿qué pasa? Que da igual. Que no hay consecuencias. Es que el tema gordo, ahí estuvo Pisarello dirigiendo la operación salida del busto del rey Juan Carlos. El tema gordo no es
Nocturnidad y alevosía, por cierto. El tema gordo, desde mi punto de vista, no es Pisarello. Pisarello, este señor de origen argentino, puede ser el síntoma. Pero el problema es cuando hay una serie de partidos o movimientos antisistema que toman las instituciones del sistema. Y entonces me da igual quitar el busto del jefe del Estado o del rey emérito, etcétera. Me da igual pegarle un codazo a un señor que pone en el balcón del Ayuntamiento la bandera de España. No tienen respeto por las instituciones, porque ese ha sido su credo. Ni por los símbolos. Ni por los símbolos, por supuesto, ni por las banderas, ni por los signos, etcétera. Ese ha sido su credo en la provocación antes de llegar al poder, y ahora instalados en el poder siguen la provocación. Yo no sé qué tiene que decir ante esto la señora Colau. La señora Colau ahora, por lo visto, está empeñada en ver qué es lo que puede hacer para que haya menos iluminación de Navidad en Barcelona. Esa es la última iniciativa. Pues es una cosa espectacular, pero sabemos por dónde va. Termina ahora, quitando el Belén, claro, si es que alguna vez lo pusieron. Tirando por elevación, y por concluir, yo diría que las mayorías absolutas con frecuencia son malas. Pero claro, que gobiernen las instituciones, partidos o candidaturas que tienen un 15, un 20 o un 25% como mucho de los votos, esto es un follón también importante. La señora Carmena está gobernando sin haber ganado las elecciones el Ayuntamiento de la capital de España. Y la señora Colau, con un 20% de los votos y teniendo un solo concejal más que el señor Trías, que estaba también de Don Tancredo ahí en el balcón del Ayuntamiento, también está gobernando. Entonces, a lo que voy, en definitiva, es que aquí hay un cierto descontrol, que hay un deterioro en la imagen de las instituciones, que es un deterioro en la esencia de la propia institución, y por eso, lógicamente, estamos viendo cómo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, los inversores, la gente que quiere poner dinero en Barcelona y está deseando, de momento no lo pone. Y es lógico. A ver, Gloria, venga, que vamos a ir cerrando. Y vamos llamando a José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun. A ver qué nos dice sobre el domingo a partir de sus aplicaciones en Internet. Venga, yo simplemente quiero trasladar que ante estos posicionamientos de algunos partidos políticos, como estamos viendo en la alcaldía de Barcelona, en las que dice desobediencia civil, pues imagínate que hace desobediencia civil ahora los ciudadanos de Barcelona, se niegan a pagar los impuestos porque no les da la gana. Yo creo que él también los defendería. No podemos caer a ese nivel, es lo que estoy intentando decir. Y luego hay otro mantra en el que yo no estoy de acuerdo. Yo debo ser políticamente incorrecta. Las mayorías absolutas son malas. ¿Por qué? Las mayorías absolutas pueden ser malas. Igual que las minorías. Yo creo en una mayoría absoluta de cambio. Cuando una ciudadanía quiere cambio y una mayoría absoluta se lo permite. Estoy casi más segura que eso es mejor que tener que depender de 3 o 4 partidos a los que tener que ceder y que tener que gestionar día a día. Pero como ahora se lleva por todos, decir que incluso lo decimos partidos con opción de gobierno. He escuchado a algunos compañeros míos. No, es que es casi mejor un gobierno que no haya mayorías absolutas. Pues no sé para quién será mejor. Para el Partido Socialista. Eso lo dice. No podemos. Pues yo soy los que no lo van a conseguir. De que los grandes cambios se han hecho con mayorías solventes, que significa que la ciudadanía apoya tu proyecto de una manera rotunda. Por Vas a acabar votando al PP, amiga mía. No podemos seguir diciendo cosas a la misma gente. Vamos a recuperar a hombre, Felipe González, un país, mayorías absolutas como Felipe González. A los 4 años te dicen que mira lo bien que lo ha hecho Rajoy. Oye, ha salvado a España de la crisis. Bueno, lo que sí es cierto es que, como ponía de manifiesto Alfonso, estamos hablando de una representación pírrica, la de la señora Colau al frente del segundo ayuntamiento más importante de España y una de las grandes capitales europeas. O sea, 11 diputados perdón, 11 concejales de 30 y tantos. El daño va a ser enorme. Oye, déjame y Pisarello dando... Oye, Antonio, yo que sí que soy nacido en Barcelona, hijo de padres nacidos en Barcelona, mis hijas nacieron en Barcelona, me alegro de que mis pijoprogres de Barcelona, amigos, sí, que decían, uy, no, es que está muy bien esto de la ocupación. Yo vivo en un barrio que al lado está, es el barrio al lado de Gracia, es el barrio de la ocupación. Está lleno de gente, vas a ver por allí y tal, y todo, hombre, no, pobres chicos, todos ellos niños ricos, Pero claro, había hijos de conocidos políticos y empresarios importantes catalanes que durante la noche dormían en casita, ¿no? Que les hacían la chacha, les hacían la tal, y ellos durante el día estaban ya de pijo progres, ¿no? Pues mira, me alegro que tener a una alcaldesa que no ha estudiado nada.
O sea, es decir, Barcelona por primera vez en su historia, no sé en la época de los romanos, no tengo ahí la certeza, ¿no? Pero en este caso sabemos seguro que no fue capaz ni de empezar ni de acabar una carrera, ¿no? Que no ha tenido una profesión en su vida sobre el activismo político. Es la alcaldesa de la segunda ciudad más importante de España y una de las más importantes de Europa. Y tenemos aquí a nuestro amigo el argentino nacionalizado español, ¿no? Que va dando lecciones de política y tal y de historia, de primer teniente de alcalde. Y ha colocado a su maridito también, así por la by the face, ¿no? Ahí colocado. Y el otro ha colocado a su pareja. Bueno, hombre, de verdad, bueno. ¿eh? Y pues todos los pijos de Barcelona que se fastidien. Tú vas a inventar la frase de moda. Que disfruten Cada lo pijo votado. pobre tiene el gobierno municipal que se merece. Que disfruten, o la alcaldesa o alcalde que se exacto, muy merece. bien. Que disfruten lo votado. Bueno, vamos a ver, que son las 11:27. José Antonio Rodríguez, al alcalde de Jun, está por ahí el teléfono. Un momentito, José Antonio, y luego recibiremos también a José María Carrascal. Pero antes, ¿cómo va el barómetro? Ya que hemos comentado esto. Vamos a ¿Está animada la cosa o no? Sí, Paula. está animada la cosa y de momento tenemos 63% de ustedes ahora mismo que defenderían la bandera española tal y como lo hizo ayer Alberto Fernández Díaz frente a un 36% que no comparte dicha actuación. Empezamos con el mensaje que nos acaba de escribir un tuitero desde Andalucía. Dice: ante la provocación del independentismo, lo que hizo Fernández Díaz era lo correcto. O el que nos escribe Wall Fitting: Alberto actuó como tendría que haber actuado cualquier otro español en su situación ante tal ofensa. Maggie no lo comparte de la misma forma. Dice: si yo fuera catalana estaría abochornada de ver ese espectáculo en el balcón de mi ciudad. Y por último nos quedamos con el de Pienso un horror. Necesitamos más Fernández Díaz para acabar con el cachondeo. Gracias por defender mi bandera. Sigan ustedes votando y llamando. Naturalmente que sí, gracias. José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de la localidad granadina de Jun, es el referente de Twitter en España y en el mundo mundial. ¿Lo saben ustedes? Como lo han comprobado cada vez que nos ha visitado aquí. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos, hombre? Por aquí estudiando a fondo porque ha sido muy difícil hacer un estudio. Sí, porque no olvidemos que la herramienta que tenemos nosotros es una herramienta perfecta. Entiende perfectamente inglés, entiende perfectamente castellano, pero no estaba preparada para aprender catalán en poco tiempo. Es decir, que hemos tenido que usar una herramienta con dos idiomas y aplicarla después a todo el proceso. Con lo cual hemos tenido un trabajo inmenso que se ha vertido en dos estudios, uno que se hace a principio de campaña y otro que se hace a final, y que hay una variación, se nota perfectamente la variación, se notan las conversaciones que se producen en la red, en qué sentido van, ¿no? Especialmente la de la CUP, que es bueno, pues es un mensaje que dice que no apoyará, que ha calado precisamente el mensaje de que apoyará la separación si los secesionistas no alcanzan la mayoría de votos, ¿no? Y otra corriente también emergente que dice que destaca el apoyo a la lista de la independencia para reforzar con el resultado de la posición negociadora ante el gobierno central. Estos son un poco los argumentos que han ido sacando, pero curiosamente el Juntos por el Sí, que en un inicio, antes de las elecciones, antes de la campaña, estaba en 66 escaños, al principio de la campaña estaba solo en 62 y anoche estaba en 65, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos, que empieza con 19, termina en 21, o sea que le afecta mucho la campaña en positivo y al final pues sube de 19 a 21. Bueno, según tu herramienta, aplicando esa herramienta de Twitter, en función de los comentarios, etcétera, etcétera, ¿qué auguras? ¿Qué puede pasar el domingo en las urnas? Por ejemplo, Juntos por el 3%, ¿qué sacaría? Juntos por el sí, ¿no? Sí. Sacaría es una ironía lo del 3%, ya sabes, ¿no? Juntos por el sí, exactamente saca 65 diputados. Acordaos que en la elección andaluza sacamos exactamente los parlamentarios, se publicó exactamente, acordáis que lo hablamos en el programa, se publicó 48 horas antes y acertamos exactamente los parlamentarios andaluces con una diferencia. Solamente hubo un fallo en un escaño en Almería, es decir, que esto en teoría no debería de fallar, porque se analizan las conversaciones, ¿no? Juntos por el sí serían 65 escaños. Vale. Ciudadanos, 21. Sí. La CUP, 8. Sí. El Partido Popular sube de 12 a 13, ¿no? Sí. El Podemos, Cataluña Sigue Spot, de 14 pasa a 15, en el último momento, ¿no? En base a las conversaciones que hemos mencionado. Y el PSC sube, está ahí en un límite, pero está rozando el 13, ¿no? Es decir, que el PSC y el Partido Popular sí sube de 12 a 13,
En cambio, el PSC no había manera, ni siquiera con la campaña de Pedro, de que se suba de 13 a 14, que está en el límite, pero no llega a alcanzarlo, ¿no? Y lo perdería precisamente Juntos por el Sí. ¿Y Unión ¿Sale Unión Democrática de Cataluña? No llega a alcanzar el mínimo, el mínimo porcentaje, no saca ninguno. Sí. Bueno, pues yo he tomado nota, José Antonio, de tu herramienta tuitera, para saber si el domingo por la noche se cumple más o menos este pronóstico. Esto no es nada... Vamos a ver, no estamos hablando de un sondeo, para que nadie se confunda. Esto no es una encuesta, porque están prohibido, está ya por ley, no se puede hacer pública ninguna encuesta. Esto es una herramienta y un divertimento que nosotros hacemos en función de esas aplicaciones, posibilidades que Twitter ofrece y que José Antonio interpreta y que en algunos casos, pues como él nos recordaba, ha acertado. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el domingo. Yo lo voy a publicar en Twitter dentro de un minuto, ¿vale? Para que lo tengáis también ahí, el tweet, que se vea. El tweet no se puede modificar, lo que supongamos es lo que... Sí. Te da, oye, por cierto, la herramienta habla también de indecisos y participación. ¿Sí? Por eso os comentaba. ¿Qué indecisos habría en función de este resultado todavía? Pues fíjate, ha sido determinante para el CUP, ¿no? La CUP, que podía haber subido bastante, después se estanca y después en los últimos minutos se está viendo lo que pasó cuando... ¿Os acordáis cuando los atentados del 11 de marzo? Que hubo un movimiento muy potente por SMS, pues ahora lo están haciendo a través de las redes sociales, ¿no? Para decir que efectivamente, que ellos no abrazan el independentismo, que ellos, si no hay una mayoría clara, no lo van a hacer, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje de voto indeciso puedes tú augurar a partir de esos datos, José Antonio? No, estos datos que yo he dado, no hay indecisos. Ya no indecisos, vale. No, os he dicho que, comentaba que Juntos por el Sí ha pasado de 62 a 65, que ha habido ahí, y por ejemplo lo ha afectado un positivo también muchísimo a Ciudadanos, ¿no? Que yo siempre he pensado que el PSC iba a subir porque Pedro Sánchez ha estado allí a pie de cañón y pensé que iba a influir, pero en realidad no. Se ha quedado ahí, por el momento, en los 13. ¿Y sobre qué participación? ¿Eso sí lo puedes también más o menos valorar? ¿La participación o tampoco? La participación no se sabe exactamente, no te lo deja, no te refleja tanto, pero estamos avanzando sobre un 75, de un 75 a un 74, 76%, lo que más o menos se puede manejar. Sí. Hablamos el lunes, José Antonio. Claro que sí. Un abrazo fuerte para todos. Un abrazo fuerte, José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun. Ya lo sabéis, más o menos coincide con lo que las encuestas han venido ofreciendo, ¿no? Con las que han venido ofreciendo. Sí, pero no con el cambio que... Juntos por el 65 escaños estarían no con lo que se está pronosticando, Antonio. Ciudadanos 21, la CUP 8... Partido Popular 13, Podemos 15 y PSC 13. Eso sería. Pero Antonio, no coincide con lo que hablábamos al inicio, de que puede haber un cambio, no coincide para nada. Esto es conservador con respecto a la primera posición. Te voy a contar una anécdota, si me permites, muy breve. Esta mañana, ese mediodía, un amigo mío estaba comiendo en un restaurante de Barcelona y al lado estaba Jordi Basté, el famoso periodista de Racuno, ¿no? Uno de los adeliers del nacionalismo, y le decía al otro comensal, vamos a sacar 75, referido a Junts pel Sí. O sea, 75 decía, más lo que más la CUP. Fíjate si están instalados en la euforia más sería mayoría absolutísima. Mira, comentan que 75 me pone, mesa de al lado, Basté y compañía, comentan que 75. Y yo les he dicho, bueno, se puede decir, se ha fumado un porro, ¿no? Y dice, Juntos más CUP. Y digo, no creo. Dice, 13 CUP. Digo, vamos. Digo, qué barbaridad. Digo, están... Se les ha ido un poco, sí. Bueno, vamos a ver, lo que sea será, y en cualquier caso aquí lo vamos a contar en... Era ya con las copas y los licores. Saberlo. La del porro es una broma, porque si no... Yo no me reiría. El que conste que el porro era una broma, que si no, no sea que se me querelle. Una broma, Bueno, ¿están ustedes dispuestos a reducir su sueldo un 50% por culpa de... Muy bien, buen consejo el que nos ha dado Paola Sánchez. Aquí tenemos a José María Carrascal, que siempre es un placer saludar al maestro, periodista, amigo, excelente persona. Todo lo tiene usted, don José María. Gracias. Amigo José María, ¿verdad? Yo le quiero mucho y le tengo un cariño y un afecto especial. Y no me he muerto todavía. Y no se ha muerto, con lo importante. Es mucho. Pero usted no tiene nadie por ahí, esos enemigos que dicen, oye, que mira que goza de una salud extraordinaria. Usted no tiene gente que le desea que se muera, hombre, por favor. Apariencia. La procesión va por dentro. Bueno, pero usted le quiere mucho. Los colegas de luego le quieren todos, la verdad. Y tiene una relación fantástica. La verdad es que tengo mucha suerte. Bueno, pues José María, que es un autor prolífico, además de periodista,
periodista que firma todas las semanas su columna, todas las semanas digo bien, ¿verdad? No, cinco columnas y una tercera cada 2 semanas. En ABC, efectivamente. Escribe libros y el último que nos ha regalado José María es La historia de España que no nos contaron, mitos y realidades de la historia de España, que yo les sugiero, está editado por Espasa, y les sugiero que ustedes lean porque les va a interesar y se van a divertir. Se pregunta José María, entre otras cosas, qué hay de mito y qué hay de realidad, por ejemplo, en hasta dónde llegó realmente la romanización de España, o sea, Hispania. Se puede llamar reconquista a un proceso que duró 8 siglos, o sea, una reconquista de 8 siglos, 800 años, ¿no? El Imperio Español no impidió la consolidación y el fortalecimiento del recién creado Reino de España, cuando llegábamos a las Américas y, en fin, a las antípodas. La guerra de la independencia fue solo una guerra contra los invasores franceses o también contra las ideas francesas, además de una guerra por la hegemonía de Europa. Preguntas que se hace José María y que por supuesto se contesta. ¿La guerra del 36-39 española fue el anticipo de la Segunda Guerra Mundial o la prolongación de las guerras civiles y religiosas que sufrió España en el siglo XIX, por ejemplo? Bueno, este libro es una frustración de la gente de mi generación, que ya vamos quedando pocos, en el que crecimos me dirijo un poco a ti, Cristina, crecimos en un ambiente de aquel bachillerato de si España era África o era Europa todavía, eso se discutía, si Europa acababa en los Pirineos. O empezaba en los Pirineos, ¿verdad? Acababa, ¿no? Eso se decía. Oye, Europa empieza en los Pirineos o acaba en los Pirineos. Pero entonces era una realidad. Unamuno defendía la africanización de España. La vamos a tener, sí. Pero bueno, a lo que voy. Y de repente nos encontramos, yo al menos, con algo que es... Nadie discute que estamos en Europa. Nadie discute ya que tenemos una democracia imperfecta, todas las democracias. Tenemos un país del primer mundo, en algunos aspectos del primerísimo, por la suerte de este pequeño país continente que tenemos. Y de repente nos encontramos con los viejos problemas. La estructuración, España un país sin estructura. El enfrentamiento de los españoles unos con otros, el problema del separatismo, el problema incluso casi religioso que hay. Esto a mí al menos me ha causado una frustración tremenda, porque es como el que cree que llega ya a la meta, al oasis, y de repente se encuentra que no, que está como estaba. Me he puesto a investigar, la historia me ha fascinado siempre, ¿no? Y a ver qué es lo que ha fallado para que no consigamos la plenitud como nación. Como Estado, sí, el primer Estado, lo dijo Ortega, el primer Estado europeo fue el Estado español, porque había conseguido primero la unidad nacional, tenía una administración tal. La nación, ahí está el problema. Yo al menos, para resumir todo el libro, creo que el mayor enemigo de una nación, de la nación moderna, es el imperio. El imperio no se interesa por la nación. El imperio es una gran administración y a la España le caen encima no un imperio sino dos: el imperio americano y el imperio centroeuropeo de los Habsburgos. Esto frustró en muchos casos que aquella España que nace de los Reyes Católicos con un vigor tremendo. Era el Estado, claro, es que habían conseguido la unidad mucho antes que Francia, Alemania hasta mediados del siglo XIX. Pues aquel Estado, en vez de dedicarse a fundir su nación, se desparrama por el mundo. Castilla, es un dato, Castilla pierde 1 millón de habitantes en el siglo XVI. Y además los mejores se van, o a América, o a Flandes, o a todo. Y aquí queda eso, 1 millón de habitantes. Esto lo estamos pagando, lo pagamos y luego. José María, ¿cómo estás viviendo este proceso electoral que acaba el domingo? Vamos, que acaba con las elecciones. ¿Tiene usted preocupación, inquietud, el debate que ya que ha seguido efectivamente el debate? Y hay un detalle de hoy, el último día de campaña,
que me ha chocado tremendamente, no sé si a Paco también, que de repente todos los candidatos se han puesto a hablar en español. De repente. Antes no había forma de que hablaran en español. Pues sí, no había reparado yo. ¿Artur Mas también? Sí, claro. Artur Mas es uno de los más encendidos diciendo que tal. Esto yo creo que es muy indicativo, De repente, bueno, el error que han tenido desplegando una bandera que no es la bandera catalana, la estrellada no es la bandera catalana, en el balcón del ayuntamiento y después prácticamente arrancando la bandera española. Hoy ha habido unas declaraciones diciendo, ha sido Junqueras el que ha dicho que él consideraba la bandera española como una bandera... claro, ahora. No, y el señor Bosch, que es el que la despliega, dice, la verdad que cometí un error, pido perdón, no tenía que haberla sacado. Alguien le ha dicho, oiga usted, de marcha atrás... Se han dado cuenta de que los barrios periféricos de Barcelona, que no... corrígeme, que no votaban en estas elecciones, están movilizados, pueden empezar a votar. Con lo cual, esto yo creo que es un buen indicio, aunque ya se puede cambiar muy poco a estas alturas, pero puede cambiar algo y desde luego, si están las cosas más equilibradas, tendremos una situación no tan rosada para el separatismo más que independentismo el lunes. A ver, ¿qué explicación tiene? Ahora, si queréis, le preguntamos más a José María sobre el tema de las elecciones, pero sí me interesa una cosa, como periodista, como observador de sociedades, no solamente la española, Estados Unidos, donde ha sido corresponsal, Alemania, donde tiene, en fin, lazos familiares y viaja mucho a Alemania y más países. Como historiador, ¿qué le parece a José María Carrascal que un cineasta de prestigio como Fernando Trueba reniegue de España y que diga que no me he sentido... Vamos a escucharlo y ahora me dices tú, José María, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que reniega de su país, que le ha dado sus subvenciones correspondientes? Oiga, vive aquí, pues claro, podría decir, es que reniego de España, pero es que yo me quiero ir a vivir a Pernambuco, a Portugal, yo qué sé, a las Islas Maldivas, pues no sé, vaya usted donde quiera, pero en fin, vamos a escucharlo y ahora me valora esto, José María. Jamás, ni 5 minutos de mi vida me he sentido español. En los mundiales siempre iba con las selecciones de otros países. El único año que me gustó la selección española y fui con ella, ganó el mundial. Y luego añade eso, es decir, qué pena que ganara la guerra de la independencia. O sea, que los españoles derrotaran a los franceses que nos estaban invadiendo, porque él era francés. Cuidado, es que él estaba ejerciendo de español. Así estaba. Claro, si alguien habla mal de España es español. Claro. Eso es decir, eso es lo más español del mundo, ¿verdad? Eso es lo más español del mundo. Esta crisis catalana, ¿me perdonas? Sí. Es que va de eso. De esta crisis catalana, lo más positivo es que los catalanes están actuando como los más recalcitrantes españoles, como los más retrógrados, como los más cabezaduras. Sí, es esto, es que los españoles, hay algo que yo trato de desentrañar en mi libro. ¿Por qué? ¿Dónde está el mecanismo que cosas que en otro país sería inconcebible, esto de Trueba, lo de la bandera, porque al fin y al cabo era la bandera española, esa bandera que intentaron los del PP en sacar, tendría que estar en el balcón. Estaba en su sitio la bandera, estaba. Tiene que ver con eso. Pero tú dices, José María, dice, eso es lo más español, o sea, despotricar contra nosotros mismos, ese negativismo que nos histórico que acarreamos. Pero tú eso lo has visto, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Has conocido actores de importancia, de personalidad, o directores o personalidades de la vida pública norteamericana que digan, oye usted, no me siento americano, reniego de este país de mierda, con perdón, tal, ¿no? O en Alemania. Es que aquí es nuestro fallo, que y lo estamos viendo en esta campaña electoral, que para el español el mayor enemigo es el otro español, no el de fuera. Esto que estamos viendo, lo que ha dicho Pablo Iglesias, dice a los catalanes,
votadme para echar a Rajoy. O sea, el principal enemigo es Rajoy. Sí, sí. No es la independencia, no es. Ni siquiera otros de izquierda, no, es el enemigo. Tenemos trastocados los valores. Aquí hay los valores, y los valores son muy importantes porque es los que deciden la acción en la vida de las personas. Y nosotros tenemos trastocados los valores. En una de mis columnas hablaba de este rasgo tan español, no, y además la individualidad. Yo, por encima de todo, Menéndez Pidal, ya en un ensayo del año 23 que publicó la revista de Occidente, decía que al español le falta un sentido de lo común. No el común, o sea, la familia sí, pero no lo común abstracto de todo. Y esto es muy grave para funcionar como nación moderna. Al fin y al cabo, la nación es un proyecto sugestivo de vida en común, como decía Ortega, y ese no lo hay. Ahí fallamos y fallamos todos. Pero bueno, me decía un amigo comentando este sitio, es que no solo buscamos nuestra singularidad, es que si a uno del puerto de Santa María le dicen que es igual a uno de Cádiz, se enfada contigo. Es decir, llevamos las cosas a esos extremos. Siempre aquí se denota mucho el paisaje. Hemos valorado el paisaje, pero el paisaje no nos ha gustado mucho. Tampoco se gusta a sí mismo el del puerto Santa María. O sea, yo te quería preguntar por eso, como has seguido mucho la historia, si uno de los grandes problemas de España, no de ahora, sino de siempre, y además lo vemos en las crisis, por ejemplo ahora Alemania, que está con la crisis de la Volkswagen, cuidado, no vayas a Alemania a meterte con los alemanes ni con el Made in Germany. Todo el país ha hecho piña con su industria, con su gobierno. Después vamos a analizar qué ha pasado, pero primero nosotros, primero nuestra industria, y luego si hay que responder, se responde. Pero aquí, bueno, yo que tengo un hijo, como sabéis, viviendo allí, vamos, las radios, las teles y tal, es una cosa que así como que aquí sí, que hay una crisis, y aquí ya habíamos echado a esta, somos un desastre, esto es un asco. El gobierno tiene la culpa. Es un país... Eso es lo primero. Es un país que se odia a sí mismo, que nos odiamos a nosotros mismos. De ahí parten todos nuestros problemas, y tiene alguna solución, porque es que esto debe ser como... ¿Te fijaste con qué regodeo hemos dado las noticias de que SEAT puede estar implicada también en lo de Volkswagen? Sí, ahí sale. Pero ¿quién decía aquello de que España es un país empeñado en destruirse a sí mismo? Perdón, Federico. ¿Quién decía aquello de que España es un país empeñado en destruirse a sí mismo desde hace siglos sin conseguirlo? Sin haberlo... yo creo que era un inglés, yo creo. Bismarck. Era Bismarck. España dice, a pesar de los españoles... Que nunca había conocido un país tan fuerte como España. No serán capaces de destruir que ponen mucho empeño en ello. Algo de eso hay, ¿no? Un poco en la Estados Unidos. Pero yo quería preguntar, José María, respondiendo también en referencia a esto, yo creo que en ese voto independentista hay bastante de esto. Es decir, yo creo que hay un porcentaje, no sé cuánto situarlo, de gente que de verdad cree que se siente independiente, o se siente que es catalán y no español, pero luego hay un porcentaje muy alto de gente que vota por rechazo. Claro. Sí, yo te voy a decir, no quisiera marcharme sin decir algo. Un periodista italiano que conocí en Berlín, llegué a Berlín en el año 57 hasta el 66, que había hecho la guerra de España como corresponsal, Barderame, me dijo un día, lo que hubiéramos hecho los italianos teniendo un país como España. Nosotros, un país montado en una cordillera que no hay más que piedra y tal, y hacemos, y es verdad, y siguen haciéndolo. Y vosotros tenéis un país que es un pequeño continente con costas, con zonas áridas, con ríos, con todo. Nosotros el Po, que es así, solo allá arriba. Y es verdad, no nos merecemos España. José María, la cuestión de Cataluña, que además tenía ganas de hablar. La cuestión de Cataluña ahora mismo es la cuestión de España. Bueno, ahora y siempre. Hemos llegado a este momento en el que el señor Artur Mas y quienes le acompañan están al borde de la mayoría absoluta y por lo tanto de que se apoye la independencia, en parte porque ha habido
podemos llamarle una manipulación, una propaganda, una falsificación histórica. Lo que me gustaría preguntarte es, dado que el señor Artur Mas se ha rodeado de gente, incluso inteligente o muy inteligente, ¿por qué ese proceso de manipulación y falsificación? ¿Por maldad? ¿Por estupidez? Porque ignorancia yo creo que no hay, ¿no? No, yo creo que es que porque a la oposición española lo más importante no es lo de Cataluña. Lo más importante es cargarse a que la derecha no vuelva a gobernar. Esto es como la derecha, que no sea la izquierda, también hay que decirlo, pero menos. En este momento. Los objetivos son mucho más limitados del español. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues simplemente por condescendencia. Los gobiernos españoles han sido muy condescendientes. Vamos, les han dado todo lo que han pedido. Se han vendido por un plato de lentejas, pura y simplemente. Y no se ha trazado. Lo único bueno que puede salir de esta crisis, si sale, porque yo no estoy totalmente seguro, es que si de una vez y para siempre se acaba este problema de Cataluña. No. Es decir, de aquí tiene que decidir si, y eso lo vamos a ver, una primera prueba el domingo, si realmente los catalanes intentan obtener más ventajas, como querían en un principio y como no se los dieron porque no podían dárselo, o bien habrá, estoy seguro, catalanes dispuestos a morir por su patria. Es decir, se dice que la nación nace en la batalla de Valmy, cuando Goethe ve morir a un miliciano francés envuelto en la francesa, vive la nación, vive la nación. Goethe le dijo, hemos visto el nacimiento de una nueva era. Bueno, pues, o bien simplemente porque yo estudié en Barcelona los estudios superiores y tengo muchos amigos, les llamo y no quieren hablar de esto. No quieren hablar. Bueno, no, eso lo está haciendo más. Eso es una cosa además para sacar en la negociación que va a seguir, para sacar más ventaja. Esto es lo que están haciendo. Ahora, que hay otros que van a por todas, indiscutiblemente. Yo no sé si Mas ya se ha convertido también en un rehén de esos otros. Yo creo que es rehén de esos. La situación va a ser tremendamente confusa el jueves. Pero lo que por parte española hay que decir que no se puede seguir así. Ortega en un momento determinado se enfada porque ve que en el Parlamento de la República en el año 32 y porque los diputados catalanes le están diciendo que no se ocupan de nosotros. Ya Ortega se levantó y dijo, señores, si no hacemos más que hablar de ustedes, si no estamos... Sí, exactamente lo mismo hasta que lo ahora. buenísimo de los Exactamente lo mismo. Y en la Primera República, acuérdate en la Primera República, cuando el tema catalán era el tema catalán y el presidente catalán, varios ministros catalanes, y todo el catalán. Yo creo que hay que decir... Pero tú dices, yo te querría hacer una, pero tú dices, ¿qué va a pasar si, bueno, pues que esto se acabe de una vez? Es que esto no se va a acabar de una vez, a no ser que tú digas, se acaba de una vez si no ganan. Como para empezar la desconexión famosa, y entonces se toman medidas drásticas por parte del Gobierno central. Pero son años estos, estamos en tiempos de aplicación de medidas drásticas. Es que la sociedad ha cambiado tanto. Tenemos instrumentos jurídicos, penales. La República no lo podemos hacer. Es que instalar una batería de cañones frente al Palacio de la Generalitat y el general Batet y salen por las alcantarillas. Pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Pero yo creo que hay otros medios de presión muy hay instrumentos, pero ¿se pueden utilizar? No, yo creo que no, jurídicos, legales, hay unos penales, medios de presión internacionales mucho más fuertes. Y de opinión. Es decir, las multinacionales que quieren estar en España, pues pueden no estar en Cataluña. Empezando por la Volkswagen. Sí, yo una pregunta, en esto que se decía que nos odiábamos los españoles, no tanto, usted que ha analizado tanto la historia, sí que hay una cierta actuación siempre
para definir un territorio siempre es contra algo o contra otro. Es decir, no se autorreafirma por sus valores, por su cultura en común, sino que siempre se hace frente a otro. Y lo estamos trasladando incluso entre ciudadanos, incluso entre partidos políticos. A mí me da mucha rabia, y yo pertenezco a uno y lo hemos utilizado en campaña, y supongo que la mayoría, entramos en ese juego de porque son malos los otros, en vez de autodefinirnos como yo como socialista puedo aportar algo bueno al país y por eso quiero, no porque sean otros malos o peores, sino porque yo tengo un proyecto de país, tengo un proyecto de idea y cuánto esto arrastra el que siempre nos autodefinamos confrontando con otro. Es que ahí está el fallo, primero, que no hay el proyecto común de país, hay un proyecto de imperio, de doble imperio. Es decir, el español, el propio Cervantes, se pasó la vida pidiendo que le pudiera ir a América de comendador o una cosa así, y como ellos todos. Ese es donde hemos fallado, pero es un fallo de fábrica, ya, de allá. Y encima, cuando emerge Europa en la edad, con el protestantismo y sobre todo el Renacimiento lo tuvimos, pero así, pero ya después todo el despliegue científico y tal. Yo presento unas estadísticas que Juan Linz, el sociólogo en Yale, lo pone, es dramático en las universidades punteras, Salamanca, especialmente los estudios científicos. Había dos cátedras de ciencias y había de literatura, de historia, de teología, 18. Eso es un defecto y después ya el problema de las dos Españas que surge y cuando se pierden los imperios, el echarnos las culpas unos a otros, un problema de pedagogía. Pero bueno, de todas formas, en la transición se hizo bien. Yo estaba en Estados Unidos y recuerdo a la vista de lo que estamos viendo ahora, sí, todo el mundo se quedó extrañado en la ONU, donde tenía mi despacho ahí. Los otros, había corresponsales que cuando Franco muere, ya estaban haciendo la maleta para ser Hemingway, para contar la guerra civil que se iba a declarar en España, y no pasó nada. Y la propia Kirkpatrick, la que fue embajadora en la ONU, profesora, que decía que era imposible pasar de un Estado autoritario o totalitario a una democracia sin sangre, y España lo hizo, la primera que lo hizo, la única cosa que en todo el mundo hemos hecho ejemplo. Y después, pero nos hemos vacunado o no. Lo hicimos. Nos hemos vacunado porque hemos seguido utilizando la confrontación y el sacar todos los del armario, todas las cosas que nos enfrentan. Claro, típico, lo hemos vuelto a hacer, lo estamos haciendo ahora mismo, con las banderas, con los símbolos, con la iglesia, con la educación. Todo. No tenemos arreglo. Desenterrar a muertos. ¿Pero nos hemos vacunado o no? Sí, pero esto no sé, espero que no esté en los genes, que sea solo cosa de educación. Coyuntural. Bueno, José María, en cualquier caso vamos a sugerir a nuestros espectadores, le vamos a invitar a que lean tu libro, porque entre otras cosas, a través de la historia, de esos mitos y realidades, probablemente encuentren muchas explicaciones a cosas que ahora nos pasan, ¿no? Y que le arrojarán luz sobre aquello que les procure inquietud y mucha duda. La historia de España que no nos contaron, mitos y realidades, José María Carrascal. Gracias, José María, un placer como siempre. Gracias a vosotros. Y nada, y que disfrute usted de su Nueva York. ¡Qué envidia! Seguro. Todos los años, José María ahora llega el otoño y dice, me voy a Nueva York. Y ahí está, invernando hasta que la marmota sale o no sale, ¿verdad? Y en febrero te vienes. Dice, ya el invierno está pasando, ahora me voy como acá. ¿Le gusta el invierno de Nueva York? Además es muy agradable, claro. Siempre y cuando esté usted bien abrigadico y tenga una buena calefacción. ¿No? El invierno de Nueva York tiene narices. Es el calor, el verano no peor, sí. El invierno con una buena calefacción se sobrelleva. Con 100% de humedad, aquello es... Y nos quejamos nosotros del calor de Faller, aquí en España. El frío, con estos plumas y tal, se aguanta. El calor de Faller es aire acondicionado, hombre, al lado de Nueva York en agosto y en julio, eso es verdad. Pues nada, que disfrute usted de estos días, José María, ya está siempre. Gracias. José María Carrascal. Tengo ya las portadas, tu periódico incluido, Paco Marulla. Muchas gracias. Pues no se pierdan ustedes los titulares, pero antes tengo que recomendarles algo que me parece muy interesante si les gusta la música,
la música sinfónica, porque los conciertos de la Fundación Estrella de Analgidol, Federico, que me has dicho que te has pegado un golpe. Analgidol, tenías Oye, tú lo tenía de miedo aquí, yo lo uso. Claro. Sí, sí, Oye, pero hay un problema, que llamas por teléfono y no funciona. Y Cristina, tú también, ¿no? Yo fenomenal, a mí me va estupendamente. Sobrecargas musculares, ese tipo de cosas, viene muy bien. Está muy bien. Pues ya lo saben ustedes, siguen el consejo de Paula Sánchez. Portadas que nos tenemos que marcar. No sé si para las fracturas sociales vale. Tenemos... Oye, igual sí, un poquito de pegamento. A lo mejor podemos dar un poco de algidol ahí. Vamos a ver, La Razón lleva portada que Artur Mas será imputado después del domingo, y que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le va a llamar a declarar días después de las elecciones, o sea, después de este domingo le va a llamar a declarar por la votación ilegal del 9 de noviembre, aquel referéndum farsa y aquel numerito. El presidente podría haber incurrido en un delito de desobediencia al no acatar la suspensión del referéndum del Constitucional. Y la foto de portada para Rajoy, Nicolás Sarkozy y Xavier García Albiol. Un equipo de baloncesto, ahí lo veis. El base, Sarkozy, el alero es Rajoy y el pivo es García Albiol. Claro. Tú ahí tienes futuro, ¿eh? Claro, tú eres alto, ¿eh? Sí, señor. Votar por la unidad de España es el titular de La Razón o del pie de foto. Rajoy llama a la movilización en el cierre de campaña arropado por Sarkozy. También se habla en la prensa de mañana en general de Felipe VI del Rey, que está en la ONU, también como el Papa, y ha instado a actuar como un solo mundo. Y Suiza, que abre un proceso penal a Blatter, al presidente de la FIFA, por el pago de casi 2 millones de euros a Platini. Vaya pajarracos. Vaya pajarracos. Sí que se lo llevaban crudo. Esto sí que se lo llevan calentito. Muy crudo, ¿eh? Esto sí que ponen el cazo y se lo llevan calentito. Bueno, ABC. PP y PSOE acercan posturas para frenar el separatismo tras el 27 de septiembre. Sarkozy, que apoyó a Rajoy y Albiol en el cierre de campaña, defiende que Europa necesita una España fuerte y unida. Ahí ven ustedes la foto de portada de ABC. Y luego en su página interior habla del discurso también del rey en Naciones Unidas. Naciones Unidas pacta 17 nuevas metas para atajar la pobreza. El rey, España destinará al desarrollo el 0,7% de su PIB en 2030. Y Volkswagen, a ver, rápidamente, Carmen, Volkswagen cambia su cúpula para devolver la confianza en el grupo. Han nombrado al hasta ahora responsable de Porsche. Al de Porsche y al de SEAT. ¿Esto cómo va a acabar? Cambiado. Una pasta... Pues esto va a cambiar, pues va a acabar poniendo pasta encima de la mesa y intentando desde el gobierno es que esto es un problema nacional, o sea, además Volkswagen tiene dinero público también. Claro. En la Baja Sajonia. Y esto va a acabar pues con demandas, lógicamente. Pero yo creo que más en Estados Unidos, que son muy proclives, que en Europa. Claro, yo creo que en Europa... Un producto, tú has comprado un coche que supuestamente emitía menos gases contaminantes y gastaba menos, a pesar de emitir menos gases contaminantes. Ahora descubres que el coche emite más gases de los que a ti te habían vendido y además gasta más. Con lo cual tú puedes pedir y además en el caso de España, como ha dicho hoy el presidente de la agencia tributaria, has pagado menos impuesto también de matriculación, porque cuanto menos emites, el impuesto va en función de una cantidad de emisión tal. Pero vamos, yo creo que en Europa la cosa va a pasar un poquito más desapercibida. Que Volkswagen responsabiliza a un pequeño grupo de empleados de ese software. Esa es la idea en que yo te decía de que vamos a salvar, ¿no? No, estos son 3 o 4, o sea, es que esa es la idea que tienen de salvar a su estandarte. Desde el punto de vista económico, Carmen, los daños de esta estafa, vamos a llamarle, son incalculables. Es que incluso cuando tú vas ahora a un parquímetro inteligente a aparcar tu coche, en función de los gases que emita, pagas más o menos. Quiero decir que eso no se puede calcular. Ahora, está el daño intangible del prestigio a lo que significa la tecnología alemana en el campo de la automoción. Bueno, pero Volkswagen le costará una multa de 6.000 o 10.000 millones de dólares. Bueno, ya se habla de 16.000. Porque en Estados Unidos eso no es ninguna tontería, ¿no? Titular destacado del país para la campaña electoral. Concluye la campaña electoral. Los jueces catalanes exigen el respeto al derecho y la libertad. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denuncia el intento de la Generalitat de crear su propio poder judicial. Por cierto, mira, Paco Maruenda, te voy a poner a prueba. Léeme ese titular. Ven ustedes, reparen ustedes en el titular que está aquí a la derecha de su pantalla. Obama y... ¿Tú qué lees ahí? Ciberespionaje. No, pero ¿qué? ¿Obama y...? Y Xi.
Y 11. ¿Quién es Xi? Sí, no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Xi. Es que no sé si Obama y 11, números romanos, acuerdan una tregua en el ciberespionaje. Claro, tienes que leerte la letra pequeña de la noticia para ver que es Xi Jinping. Que es el hombre fuerte de China. De China. Xi Jinping, pero claro, que te dice Xi, todos los lectores del país lo saben. Para nosotros, Obama y 11avo acuerdan ¿Tú sabes? A mí siempre cuando era más joven me impresionaba en Barcelona que ibas al cine y la gente por la noche todavía llevaba El País, que no había leído, para mostrar que eran intelectuales, ¿no? Por tanto, los lectores del país saben quién es Xi. Ya lo saben. Tú y yo no, pero ellos sí. Cebrián no lo sé. Cebrián no lo sé. Para los mortales, como para Obama y Xi. Y aquel amigo tuyo, ¿cómo se llama? Que el izquierdo, que es el del ojo izquierdo. Ese tampoco sabe quién es Xi. ¿Te acuerdas aquel que se mete siempre con nosotros? El del ojo izquierdo, Hace una revista de medios. Siempre sí, José Izquierdo. Ese tampoco sabe quién es Xi. Tampoco sabe quién es. Y Casqueiro tampoco. Tampoco, ese dice que esto es marginal, ese tampoco sabe. Tampoco. Solo Cebrián. Pero el tema del país es verdad que es el periódico, lo que tú dices, Paco, es una realidad. Se ve mucho en Barcelona era así siempre. Yo estuve viendo el fin de semana pasado la película B, que es la película que han hecho sobre Bárcenas. Que por cierto ¿Y usted se gasta el dinero en esas cosas? Bueno, buena pregunta, pero claro, cuando todo lo pasa es muy fácil. Es muy fácil. No, de verdad, ¿no? No es una opinión, me parece que es un análisis mínimamente técnico. Es cualquier cosa menos una película. ¿no? Meten a una serie de actores en una sala y recrean lo que se supone que dijo el señor Bárcenas delante de los jueces, los abogados fiscales, etcétera. La gente entusiasmada, la verdad, estaría en el cine, vamos a reventar si lo que me estás diciendo es si tiré el dinero yendo a ver la película, la respuesta es afirmativa. O sea que sí que te gastaste. Llevaban el país. Pero es verdad que había mucha gente que llevaba el país. ¡Qué curioso! que es una realidad. Bueno, vamos a ver, el mundo destaca las elecciones más importantes de la democracia, es el titular de su editorial de mañana. Y hay frases, por ejemplo, evidenciad que España no dará pensiones desde 2017. Es una de las frases que se incluyen en toda la campaña. Junts pel Sí pide hacer historia y el PP el voto de los que callan. Bueno, foto de portada para el Papa orando precisamente en ese lugar donde estaban las Torres Gemelas y murieron más de 3.000 personas. El Papa conquista Nueva York y Blatter investigado por pagar a Platini casi 2 millones de euros. Platini es el presidente de la UEFA y Blatter el de la FIFA. Dios los cría y ellos se juntan. Sí, claro. Se lo llevan. El chorizo se llevan crudo. Oye, es que a mí esas organizaciones al margen de los estados y de todo, a mí no me gustan. Es lo mismo que el Comité Olímpico Internacional. Es por cooptación, se nombran ellos solos y ahí hacen lo que les da la gana y los demás a tragar. Sobre todo reparten. Y La Vanguardia, por último, dice La Vanguardia que el sí exhibe fuerza y Rajoy pide el voto en catalán. El sí exhibe fuerza. Sí, por el mitin que han dado en Paseo de María Cristina. ¿Puede ser? Es un titular en Barcelona, muy sí, el poco Paseo de la Avenida María Cristina de Barcelona. Eso es un titular aséptico, ¿sabes? De esos que te enseñan en periodismo. ¿Ah, sí? Usted no opine en los titulares, ¿no? ¿Lleva carga editorial eso? No. El sí exhibe fuerza, nadie puede pensar que estás animando, vamos. Bueno, la foto de portada 2 es para el PP y los dirigentes, el Mariano Rajoy con Sarkozy y con Xavi García Albiol, apoyo internacional, Rajoy y el candidato del PP. Dos velas, una García al diablo. Albiol recibieron el respaldo de Nicolás Sarkozy en el Palau de Congresos. Vaya a ser. Bueno, señores, pues ya lo sabéis. Si le va bien a Rajoy dirán, veis, si os apoyamos, llevamos en portada. Claro. Me preocupa solamente una cosa de todo lo que os leí. A ver. Que lo sepas, Paco. Tú que eres barcelonés. El calor afecta a las baldosas de la avenida Diagonal de Barcelona. Vaya, otra vez vuelven las baldosas. Yo esta noche ya no duermo. Es un clásico eso, que lo sepas. Esta noche es un clásico. Lo vamos a marchar con el barómetro. Venga, Paula Sánchez. Y con un aplastante y contundente 82% de ustedes que harían o hubiesen hecho exactamente lo mismo que el señor Fernández Díaz. O sea, que le apoyan perfectamente. A un 18. Y nos despedimos con un mensaje de un tuitero que se llama Momento Merlos. No sabemos si tiene algo que ver con nuestro invitado, suponemos que no, que dice que él hubiera arrancado la estelada, la llama estrellada, de un tirón. Toma castaña. Muchas gracias, Paola. Gracias, Noelia Martínez. Gracias, Alfonso Merlos. Gracias, Cristina Alberdi. Muchísimas gracias. Francisco Marruenda, Carmen Tomás y Federico Quevedo. No sé si alguno de vosotros está invitados a este fin de semana intenso de información y análisis. El domingo habrá programas especiales, bueno, la Mari Morena mañana, pero el domingo especial informativos con Eudaz y contándonos el recuento y posteriormente Cuesta con el comentario, el debate sobre lo que las urnas nos dejen en Barcelona. O sea, que no se pierdan ustedes los informativos y el análisis y los debates en 13TV el próximo domingo.